Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Salvemos al Regnum. Bueno, como dije, este va a ser principalmente el video de todo lo que es leveo, absolutamente todo, que quedó extremadamente pulido. Pero antes vamos a ver algunas cosas generales que está bueno verlo. Como por ejemplo el tema de las zonas seguras, que alguna vez hablamos del save central. Yo lo expandí no solo al save central, sino al save del castillo y al save del fuerte secundario. Entonces, por ejemplo, en Alcius ya lo tendríamos alrededor del mercader. Con esto más aplanado, el save, el guardia arquero, un guardia arquero allá, el guardia arquero otro allá. Este es el 1, el 2, el 3. Y más o menos desde arriba quedaría una zona protegida de enemigos donde los de Alcius pueden estar ahí tranqui sabiendo que no va a pasar absolutamente nada. No son el área, el círculo no es solamente el rango que tiene el guardia con su flecha. Ese rango alrededor de guardia es el drenaje de vida que te quita el save. Bueno, los guardias también tienen eso y tienen una vida como Evendim y eso. O sea, no los puedes ni matar ni y ahí ya empezás a... Te drena, creo que te drena un porcentaje de vida. Independientemente de si tenés 10k de vida, la barra va bajando un cierto porcentaje por segundo. Entonces fíjense que tenemos, bueno, en este caso son 6 guardias más el save. Acá hay el quinto, el cuarto, y más o menos estaría así distribuido. Entonces los de Alcius pueden estar en los mercaderes, en estos lugares seguros está el chat de comercio para los tres reinos, se puede enviar correo desde acá, se puede, bueno, interactuar con cualquier NPC, ya sea armero, todos tienen acceso al baúl, todos tienen acceso a la subasta. O sea, en este lugar es 100% seguro de tranquilidad, hay un aire de tranquilidad. No te puede venir tiradores de rango de lejos a tirarte porque está todo protegido por los arqueros. Es verdaderamente una zona segura. Eh, con respecto a eso, tenemos eh, otras versiones por ahí más compactas, como por ejemplo el save de Impe, con un guardia arquero acá, esto más emprolijado, otro acá, y el armero que está por ahí cerca lo ponemos acá, en ese reborde, digamos. Entonces básicamente, esto lo aplanamos, como para que quede una especie de plataforma, digamos, la zona segura. Entonces más o menos queda algo diagramado así, con el armero, el save y los dos guardias. Acá se puede hacer estos lugares también pueden ser como para rejunte, digamos. Vos pones un estandarte acá para Menira. Entonces todos se tiran TP directamente desde cualquier lugar al save de Impe. Y ahí pueden rejuntar tranquilamente un ejército. ¿Por qué? Porque la plataforma lo permite. Y encima están protegidos por los guardias y todo eso. Pero los saves del castillo son los más reducidos, digamos. Y acá tenemos el de Trele, que el save está acá. Yo les puse una imagen nomás. Con 3 guardias. Que este ya es más intermedio, no es tanto como el central, ni tan chico como el de Imperia. Que básicamente sería ya con 3 guardias, el save y los 3 guardias, y protegerían. Acá también se puede rejuntar, se puede salir para este principalmente.
lo van a utilizar mucho porque, o se utilizaría mucho, porque recordemos que Alcius tiene, para ir a los castillos, tiene que salir de acá, ir al bote, y aparece en el puente de Sirtis, el blanco, el PB2. Y desde ahí elige si va a Yana o si va a F. Entonces, muy posiblemente se pongan varios estandartes desde acá. O por ahí capturaron Agerborg y hay un rejunte numérico y deciden ir a Impe desde Ager. Entonces, directamente uno dice, bueno, pongan el TP, el que yo mencioné de balance, que cuando lo invocan aparece la bola, ya sea roja o azul, le dan doble clic y aparecen todas las opciones en tiempo real de los teletransport, del teleport normal, individual, que puede llevarte al save central, al save del reino, al save de Impe y al save de Trele en este caso. Entonces ahí directamente todos van a Trele. Si alguno quedó, el portal dura 60 segundos, si alguno quedó atrás, agarra su teleport individual y va hacia el save de Trele. Y desde ahí sigue con continuidad ese ataque. Por último tenemos, bueno, este ya lo... De Ignis ya medio ya lo habíamos visto. Que corremos el mercader acá. 6 guardias. Subasta, el save. Este era de lo primero que había hecho. Pero después tenemos el save de Many. Con el save ahí. Un guardia acá, otro acá y el otro allá. En vez de acá. Y quedaría tremenda zona segura. Estos lugares sirven para, después de mucha guerra, o querés quedarte tranqui viendo subasta o viendo el comercio o viendo el chat del reino. No querés desconectarte del juego, pero querés aflojar un poco porque el juego sería guerra, viste, con rejuntes, con pausa, todo, pero en un momento, si querés descansar, podés frenarte. Y si por ahí ves el save central muy lleno o algo, o querés ir a otro lado, o los leviadores de acá también lo pueden utilizar, sirve para eso. Y el Savellana tiene el armero ahí puesto más en el reborde de la montañita esa, con un guardia ahí. Serían 3 que protegerían acá, pero tiene que haber paso por arriba y por abajo. Ese sería el guardia 2. Para cuando, si te corren por acá, tenés que llegar al guardia 2, no al save, digamos. Si estás leviando en campa orco. Porque acá las zonas de leveo van a volver a estar con leviadores y eso atrae cazadores también. Y eso atrae cazadores de tu propio reino para cazar a los cazadores que están cazando tus propios aliados, digamos. Entonces va a haber actividad en todo el reino, digamos, en todo el mapa. Y ahí está el tercero. O sea, una salida limpia, supongamos para F de los ignitas, y no interrumpe el paso. Y por último tenemos a Sirtis. Sabe central, este ya lo vimos. Más o menos sería así. Con 4 necesita solamente. La idea es que estos guardias no estén en una parte alta, en una montaña. Tienen que ser guardias, digamos. No una especie de gordo o líder, digamos. Y después tenemos el de alga. Bueno, acá hay que modificar la entrada a ese lugar. Que está el save ahí en el medio. Sacamos el coso ese de la... Esto lo emparejamos. Guardia ahí de un costado. Eso tiene que haber
continuidad para el ida y vuelta con Alga. Ahí está el save. Ahí el guardia. Ese farol lo corremos. Y acá este sería el límite donde nosotros, si somos enemigos, podemos llegar, porque ahí hay 2 guardias. Arqueros también esperando. Este lugar por ahí quedó ampliado, pero no importa. No pasa nada. O sea, todo este lugar estaría libre. Sacamos todos los bichos, todas las criaturas de ahí. Ahí están los 2 guardias. El armero lo llevamos acá junto a estos 3. Ese guardia no. Ahí continuidad. Bueno, ese es el save. Entonces más o menos quedaría así diagramado. El save. Fíjense que hay casi la misma distancia que este save. O sea, si hay guerra en Alga sería interesante igual, porque tienen que llegar desde allá al fondo. Uno acá que tapa la entrada. Y sí o sí tenía que poner estos 2 justamente acá, porque si venían tiradores con el rango nuevo desde la montaña, los podían cagar a flechazo a los que estaban ahí tranquilos, digamos. Pero ya con esos 3 ya tenés una zona segura tremenda. Ahí sería el guardia puesto ahí en vez de la loma. Ese es otro. Y el otro estaba ahí. Y por último, el save de F. Javelina la ponemos ahí al lado del árbol, tal como ahí. Guardia allá, a la derecha, a la izquierda. Ese sería el donde te puedes acercar. Con 4 guardias. Bueno, ese mercader puede ir. No, ese lo eliminamos. Entonces quedaría algo así. Save y los 4 guardias con el carpintero. Bien, eso sería con tema save, zona segura. Acá también podés entrar al probador, que te lleva como a una islita donde vos podés probar lo que sea para tu personaje, ya sea apariencias, lo que sea, todo. Podés probar todo como si entraras a un negocio de ropa y decir, che, quiero probarme esa remera, esa campera. Esto es igual, podés probarte lo que quieras con tu tiempo, con privacidad, o sea, corriendo la cortina. Todo, lo podés probar todo, y después cuando salís, el sistema no guarda nada, no guarda absolutamente nada, y ya tenés una idea de qué es lo que querés para tu personaje, sin la necesidad de tener ni uno de Eximerín, digamos. No es que tenés que tener Eximerín para poder comprar el ítem en Amun y probártelo y eso. No, acá lo podés probar todo gratis. Bueno, ahora pasemos con continuidad a una introducción de lo que es pueblos y ciudades, que ya eso ya es guerra. Que acá yo lo que hice básicamente es, fíjense que este edificio tiene una escalera de madera. Entonces hay que preparar los pueblos y ciudades para la guerra ahí adentro. Entonces hay que liberar un poco, despejar un poco el lugar. Esto tiene que haber la llegada de los signitas por una subida por acá. Después eso despejado. Y acá ya están tratando de capturar la gema, de agarrar la gema que está ahí en el centro. Entonces hay que despejar los árboles, todo eso. Y ahí se prepara todo. Incluso es el recibimiento de los signitas acá protegiendo una gema para recibir a los enemigos, digamos. Entonces, como dije, ponemos la escalera de madera. Esto lo sacamos y ahí ya pueden ubicarse los arqueros con una tabla ahí para poder llegar al otro lugar. Sacamos esas palmeras, todos estos cosos. Ahí en el centro está la gema.
Sacamos esas telas para tener libre disparo. Una tabla ahí arriba. Y así, hay un diagramado ahí para rango, que para un brujo, ¿sabes lo que viene? Esa posición espectacular. Sí, te pueden venir algunos por atrás y se te llega a subir un bárbaro eso, pero después te tirás de ahí arriba y listo, digamos. Y así, hay varios, digamos. Está todo diagramado. Doble escalera para llegar a lo más alto. Y bueno, tenés acceso a varios lugares. También ahí. Y en base... A ver, che, si puedo hacer así. No, no. Melequeti. Medio que es lo mismo, o sea, hay que agarrar estas cosas y... Bueno, acá falta lo que es Paint, digamos. Pero ya más o menos tengo... O sea, acá tengo que trabajar todavía con las ciudades y eso. Pero la idea es justamente la que vimos en Alajed. Fíjense que hay tarimas por todos lados. O sea, ya los ignitas pueden recibir enemigos desde acá, posiciones desde acá y tirar. Y mientras van subiendo se va ubicando en otras zonas más altas donde siguen tirando. Y así van retrocediendo hasta llegar a la parte más alta donde acá se sigue subiendo. Acá también hay otra tarima y ahí arriba está la gema. No voy a mostrar todo, o sea, porque incluso no tengo todos. Pero esa sería la idea de guerras en ciudades, pueblos o también lugares como esto. Que acá también está todo pensado para recibimiento, sacar las cadenas y todas esas cosas. Ahora de ruinas igneas con la torre allá. Acá la gema. Y ya acá esto es pura guerra, digamos. O sea, una subida donde supuestamente el que recibe tiene la ventaja. Ellos tienen que ir de abajo para arriba. Pero bueno, te pueden venir una banda. Y en base a esto tenemos lo que es el nombre del juego, que básicamente sería lo que fue antes de Champions of Regnum Online War Master. ¿Por qué es necesario este nombre? Porque al final se termina... Antes, cuando se llamaba Regnum Online, todos le decían el RO. Ahora le dicen el Core. Si vemos los juegos los más fuertes del mundo, como WoW o LOL, o sea, vos, si conoces el WoW, ¿no? Listo, no decís World of Warcraft, digamos. Suena como re largo y como bla 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 bla. Decís WoW y listo. Vos jugás al LOL. Entonces WoW es parece un juego como WoW, exagerado así, y que las estéticas y eso también denotan ese abreviado, digamos. LOL suena como más chiste, aunque es un juego bien pulido. Pero en este caso estaríamos hablando de ROW, digamos, que es una especie de WoW, pero con un tono inicial de rugido, digamos. No es un WoW exagerado, sino que suena como más áspero, digamos, en la idea. Che, ¿conoces el ROW? Sí,
¿Y cómo le dirán en inglés? Che, ¿conoces? Row, dirán, que es casi lo mismo. Entonces lo que logra justamente Reino Online War Master, que encima War Master está espectacular, digamos, es esas tres iniciales, digamos. Bueno, pasamos a un poco de balance nomás. Con acá flecha de fuego, un poder que disipa. Yo en mi caso, yo veo que tiradores algunos lo usan. Pero en mi caso yo con el tirador, al estar concentrado en meter daño, porque el tirador lo que hace es eso, y además de control de masa, no es que tiene la visión de un mago, digamos, que puede atacar y también puede proteger aliados. Tiene ese ida y vuelta, digamos, entre conexión enemigo, conexión aliado. El arquero, los arqueros siempre fueron más de, o al menos principalmente el tirador, fue más de conexión con los oponentes. Entonces, al final, lo que hace Flecha de Fuego es tener un poder ahí que al final es medio que te estorba, digamos. Es como que estás en una dirección, lo tenés disponible al poder y te quiere cambiar de dirección como bruscamente, digamos, como de manera antinatural. Entonces yo necesitaba despejar el camino y directamente le puse flechas de fuego. El maestro de guerra, en pleno dominio de sí mismo, deja que el calor atraviese sus flechas, aumentando su capacidad en cada disparo. Daño de fuego más 25. Destreza daría 2 de daño por punto. Encima, bueno, sí, 2 de daño por punto. Y acá tenemos daño de fuego más 25, que es copado, digamos. No se preocupen por lo de los daños. O sea, eso al final se termina, lo terminaría equilibrando en mediano o largo plazo. Lo importante es despejar el camino, digamos. Tanto en jugabilidad, leveo, guerra, rejunte, zona segura, despejar el camino, digamos. Entonces desde ese lado dije, che, estas flechas de fuego están espectaculares. Pasiva, no sé qué. No requiere puntos y eso. Y cuando voy, ahí dije, che, voy a ir a Cuerno de Viento. Y lo voy a hacer algo que también sirva más individual para el cazador, digamos. Entonces dije, ahí pude entrarle bien y decir, che, necesito también despejar el camino de Cuerno de Viento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nos están persiguiendo, está el cazador con 2 o 3 aliados y está esperando que el cuarto se despierte para que se acerque mientras vienen 20 enemigos a matarlos. Y la salvación es el Cuerno de Viento, no hay otra escapatoria, digamos. Y entonces se genera toda esa fricción, no solamente entre él y el lanzamiento del cuerno, sino de los otros 3 aliados que están esperando que el cuarto se acerque, digamos. Entonces, desde eso dije, che, espera, ¿cuántos aliados necesita el poder para lanzarse sin que haya fricción para el cazador, digamos? Entonces ahí dije, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, 0, no se podía lanzar el cuerno solo. Entonces, lo que pensé es, solo un aliado necesita para lanzar el cuerno. Entonces, el cazador depende de él mismo, digamos. Si consigue llegar a acercarse a un aliado, ya está. No tiene que manejarse entre dos polos, digamos. No tiene que depender de 2, digamos. Solamente tiene que depender de su acercamiento de él con respecto a un aliado. Y creo que así era el Cuerno de Viento antiguo, el primero, que funcionaba. Si estoy equivocado, díganmelo, digamos. ¿Cuántos aliados necesitaba el Cuerno de Viento el primero?
Entonces ahí lo que hice fue reducirle de 20 a 15, digamos. Que no sea tan con tanto impacto, digamos, más sutil. 10 ya era muy poco, 15 está perfecto, porque fíjense que tiene duración 60 bastante, pero recarga 120. Área 10, todo eso ya lo sabemos. Pero con al menos un aliado despejamos, sacamos la fricción y ponemos algo más equilibrado, digamos. No algo que de repente les da tanta velocidad de movimiento que todos incluso se ponen como acelerados cuando no era la necesidad, digamos. Después tenemos, yo el video anterior había nombrado el tema de el rango de los poderes melee, digamos. Si era 3, 4, 5, 6, lo que sea. Tenía que probarlo, digamos. Pero ahí hay un tema, porque el lanzamiento de un poder o de un ataque básico no es lo mismo cuando se lo lanzás a un objeto móvil que a un objeto inmóvil, digamos. No es lo mismo agarrar un rango 4 a un... O sea, el rango, por ejemplo, un rango 4 para revivir a un aliado. Está el cuerpo en el piso, está fijo en el piso. Vos te acercás lo suficiente como para poder empezar a castear el revivir y revivirlo. Pero eso es un objeto inmóvil. Ahora, ¿qué pasa con los objetos móviles, digamos? ¿Qué pasa si yo estoy con un mago, me está corriendo un bárbaro, me doy vuelta, el objeto móvil se va acercando y yo en un momento ya, por el desplazamiento del objeto móvil, yo ya tengo el rango suficiente como para poder empezar a castearle un estallido de cristales? Entonces ahí cambia la cosa. Desde ahí, desde esa base, yo encontré que los poderes melee o de menor rango tienen que tener rango 4. Y ese rango 4 lo encontré del rango 8 de golpe espiritual o empalamiento de punzante, que se sentía de una determinada manera en el guerrero. Entonces, desde ese rango 8 dije, che, bueno, a ver, ¿qué poderes van con este rango? Porque no todos los poderes melee. Por ejemplo, Hiedra Masa. Habíamos agarrado que era un objetivo, para un objetivo, y alrededor de él área 10. ¿Iba rango 4 o rango 8, digamos? Entonces me di cuenta que en este poder es rango 8, porque el brujo desde una distancia corta va a poder agarrar como la hiedra común a enemigos, digamos. Lo va a poder agarrar desde una cierta distancia, digamos. No es que va a tirar una hiedra alrededor de él, digamos. Porque eso no se siente que está agarrando a alguien, digamos. Entonces, en este caso es rango 8, área 10. Pero si vamos a poderes más pesados como, por ejemplo, la furia de Evendim, estos ya tienen rango 4, área 10. O el maestro del tiempo, con 50% de movilidad, velocidad de ataque y velocidad de invocación. Esto ya no iba... Acá le puse rango 8, pero en realidad es rango 4. Estos son más cerca del brujo. Esto sí que no es agarrar, sino que ponerle algo cercano, digamos. Y desde ahí es lo mismo, el empuje mental, la llamarada, el estallido de cristales. Bueno, acá en este caso los revivir también tienen rango 4 en vez de rango 8.
tormenta helada, rango 4. Y así. Bueno. A ver si me quedó algo por acá. Sí, descripciones y eso, pero lo demás está bien. Bueno, el rango final de las armas de dos manos, porque al final las armas de una mano de guerrero también tienen que jugar con eso justamente. La base básicamente es lanza de dos manos rango 5, espada hacha de dos manos rango 4, martillo maza rango 3. Después en las ramas todos tienen el mismo daño, pero la diferencia está en los rangos. Y después la lanza de una mano de rango 4, rapier, espada hacha de una mano rango 3 y martillo maza rango 2. Es una base. Si se necesita 2,5 se pone 2,5, no hay problema. Pero es una base. Y esa base van a ver que cuando hablamos de rango para objetos móviles, no inmóviles, no es un rango 5 para revivir con la lanza a un aliado. Es un rango 5 para pegarle a objetos móviles, digamos. Entonces ahí vamos a ver que la cosa cambia. Encima los poderes, como por ejemplo estocada múltiple y eso, tienen rango 0. Entonces los podés recibir desde más rango a los enemigos, a lo que sea. Y yo lo que vi, que uno está luchando guerrero contra guerrero y uno de esos dos empieza a correr. Y ahí lo normal es que, así que vos corriste primero, bueno, tomá al menos un lanzazo más, digamos, antes de irte, digamos. Pero si te fijas hoy, lo que pasa es que se pega, uno empieza a correr, el otro se acerca y cuando tiene que darle ese último golpe, como diciendo vos corriste primero, no se lo puede dar porque no le da el rango, digamos. Lo mismo con la llegada, lo mismo con el recibimiento, eso es por la falta de rango. Golpe de lámpara también, rango 0, área 10, todo eso. Y por último, antes de arrancar con el leveo, el tema del desplazamiento. Bueno. Desplazamiento de... Fíjense cómo es el desplazamiento de un mago en modo combate. Va agazapado con la mano izquierda fija y con la otra va en el agazapamiento, va avanzando hacia adelante, va equilibrado. No queda mal. Pero claro, cuando vos vas al arquero, el arquero va agazapado, pero va moviendo los dos brazos, digamos. O sea, imagínense a mí agazapado, corriendo, y va equilibrándose con los dos brazos, digamos. La idea es que a ver si se ve ahí. Ahora cuando... Ahí. ¿Ven? Encima sostiene el arco como con la muñeca exageradamente doblada, digamos. Cuando en realidad el mago la va sosteniendo bien, derecha. Fíjense la muñeca. Recta al báculo. Porque, o sea, el arquero podría sostener el arco de la misma manera. Entonces básicamente le llevamos el mismo movimiento del mago al arquero. Y ahí queda... O sea, vas a ver al arquero, supongamos que está en la tarima, tirando flecha.
y de repente se tiene que mover a otro lugar. Entonces vos lo vas a ver agazapado y equilibrado, digamos. No lo vas a ver corriendo así, digamos. Bueno, arranquemos con leveo. Esto ya no hace falta. Bueno, voy a arrancar por Sirtis. Porque Sirtis es. Yo me di cuenta que es una especie de semillero del Regnum, digamos. Yo arranqué a jugar el juego a los 12 años. Era chico, tenía todo en mi mente lo de, lo de la batalla por la Tierra Media, Legolas y todo eso. Y no sé, naturalmente me dio por arrancar en Sirtis. Ya una vez con más experiencia en el juego, al final decidí ir a Ignis, digamos. O sea, es como para semillas chicas, pues supongamos que hay un nene de 8 años. Y por ahí va a tender a elegir Sirtis. Quizá hay una tendencia más natural a algo más, como más protegido, digamos. Y justamente todos los lugares, la amplitud del reino, las estéticas, lo verde, los árboles, los bosques, no es lo mismo que el desierto de Ignis o el frío de Alcius, digamos. Entonces, básicamente City sería un semillero para semillas chicas, pero si es para semillas grandes, algunos sé que arrancaron directamente desde Ignis o Alcius y se la bancaron desde ahí y está perfecto. O sea, no hay... Pero bueno, es eso. Después el juego te permite conocer libremente, sin restricciones, todos los reinos, crear personajes en todos los reinos, poder pasarte los ítems de uno a otro sin ninguna restricción. La idea es que conectes con el juego, digamos, no que te aferres a una bandera, digamos. Después, obviamente, sí, todo eso va a estar. Bueno, acá el tema es que lo que tenemos es el recibimiento al nuevo jugador. Por ejemplo, acá el guerrero arranca con estos dos poderes al 1. El modo combate, el descansar solamente. El mago misil arcano barrera. Disparo dual puño. Ya saben lo de la misión principal. Avanza al nivel 2, le aparecería. Haz todas las misiones que te encuentres y ya te garantizarán subir el nivel completamente. Pero tenemos el cartel de ayuda, que ya no diría ayuda, diría solamente el título, la descripción y el cerrar en azul. Y acá lo que aparece son carteles, que por ahí le va a interesar verlos, digamos. Bueno, arrancamos y dice destino. Hola, bienvenido a Regnum Online Warmaster. Por este medio vas a encontrar lo esencial para que puedas disfrutar y decir presente en la guerra lo antes posible. Pero antes tenemos que prepararnos. ¿Todo listo? Bien. Interactúa con el personaje que tienes delante, él te dará tu primer misión. Después aparece atacar, seleccionaste una criatura, no sé qué. Subiste de nivel al nivel 2. Subir de nivel, tu atributo aumenta y se destruye automáticamente según tu especialización. Puedes verlo en la ventana personaje P. Ahora, cuando llegamos a la primera aldea, hablando con el NPC, aparece nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en la aldea de lo que sea de tu reino. Has recibido un pergamino de teletransportación. Ahí ya tenés el teleport, digamos. Ya desde el nivel 2 ya, cuando apenas llegas a la primera aldea, ya tenés el teleport. Entonces, cuando terminamos, ahí vas a poder hacer las misiones y desde allá ya podés tirar el TP directo a la aldea. No tenés que volver a caballo, digamos. A ver, yo creo que
Bueno, vamos a utilizar eso, porque si no tengo que entrar al reino alta baja. Entonces dijimos, llegamos a, por ejemplo, acá el rey, apenas hablamos con el primer NPC y ahí ya nos aparece el cartel. Ahora, desde ahí ya pasamos a nivel 3. Ah, bueno, sí, pasamos a nivel 3. Aparece nuevas armas. Hablamos con el NPC y directamente nos da el arma de entrenamiento. Nos dice un texto, no necesitamos interactuar con una espada, con un arco, lo que sea. Mucho más rápido. Después aparece el entrenamiento inicial que te da como una... Te da un texto solamente, no te hace matar nada. Más el libro de poderes para que vos ya puedas modificar la configuración sin necesidad de ir a los entrenadores desde el inventario. Pero lo que pasa es que ahí en ese nivel no tenés que hacer nada, pero tenés que leer, por ejemplo, tuviste que leer el cartel de nuevo punto. Cuando haces el entrenador, dice, en el entrenador podrás acceder a nuevos poderes. Prueba a mejorar a nivel 2 los que ya tienes para aumentar su potencia. Si reinicia los puntos, tendrás que dirigirte luego al libro de poderes abajo a la izquierda para volver a acomodarlos en tu barra de acción. Después, enseguida, ahí se le da todo el set todo el set con el escudo, todo. Ahí el nuevo jugador tiene que tomarse el trabajo de empezar a interactuar con los ítems, ver qué tienen, arrastrarlos al personaje. Es como que si bien no mata a nadie, tiene que hacer trabajo de selección, de ver, de leer. Le aparece el cartel. Visibilidad de armadura. O sea, cuando se equipa por primera vez una armadura, puedes activar o desactivar la visualización de cualquier parte de tu armadura sin perder su efecto, desde la viñeta personaje P. Entonces, ahí, ya cuando termina eso, pasa al nivel 4. Ahí le aparece la montura, que es la montura, la básica, de forma permanente. Y ahí, cuando termina esa, le aparece una sola misión: Goblins en el bosque. Hemos descubierto la ubicación, no sé qué. Entonces, dice llegar a... Sí, bueno. Acá muchas misiones es directamente eliminar lo que sea que haya que eliminar. No es llegar a Coso, eliminar, llegar a la ciudad de Coso, hablar con... Porque es mucho mejor hacerlo más simple, digamos. Ahora que está el mapa, las ubicaciones y todo eso. No queremos que nos aparezcan muchas cosas en la pantalla, o muchas órdenes, digamos, que aparezcan y desaparezcan, aparezcan y desaparezcan. Creo que en este caso, sí, directamente sería eliminar 10 Goblin Tribal. Pero claro, los Goblin Tribal estarían directamente en el bosque, digamos. Acá. Vos llegás, zona de iniciación. Bueno, llegás al lugar y vas a ver que lo primero que te encontrás es el bosque, digamos. Ahí es donde te tenés que entrar. No subir para la derecha a un lugar siguiente al bosque. Lo primero que te encontrás es el bosque. Entonces entras al bosque a matar a los goblins. Que esos goblins están están acompañados solamente de los oso cazador, digamos, que son nivel 5 ya. Los goblins son nivel 4. Los osos son para el nivel 5. Entonces matás a los 10, vas ahí, tuki tuki, son 10 los que tienes que matar. Te pegarían, no pegarían 0, digamos.
Eliminamos las interacciones con el tótem, tribal 1 y 2. Matamos los 10 y ya podemos poner el TP directo a la aldea. Pum, llegamos a la aldea. Entregamos la misión, pasamos a nivel 5. Dice, el hermano perdido de Tudrel. Llegamos, o sea, nos hace ir de nuevo con la montura al bosque, pero esta vez entrar por ahí más profundo. Eso también es interesante, que el juego te va llevando y te va llevando de a poco, que vayas entrando a las primeras zonas por ahí más profundo, después a la siguiente, te lleva con cierto criterio, digamos. Entonces acá hablas con el hermano perdido y te dice que lo ayudes matando 10 oso cazador, digamos. Y claro, los osos cazadores estaban en el mismo bosque junto a los goblins, que son nivel 5. Mata a los 10. Directamente hablar con el NPC, tirás el TP, volvés y ahí pasas a nivel 6. Y aparece la matriarca. Entonces acá ya te hace ir al bosque, pero en vez de al oeste, al este, más adentro del bosque, donde la matriarca estaría ubicada fija en esta posición, apuntando para allá, digamos, para la aldea, digamos, donde está el molino y eso, como si estuviera dirigiendo, poniendo su enfoque en esa dirección. Acá. Entonces fíjense que la dinámica. Nosotros salimos de la aldea sin conocer absolutamente nada, conocemos la cascada, pasamos por acá, llegamos al bosque por primera vez, matamos los goblins y ahí terminamos la primera expedición. Bien, sin conocer tanto. Ya nos pide que vayamos de nuevo al mismo bosque. Ya vamos de nuevo pero con más experiencia. Hablamos con el coso, conociendo más el lugar. Matamos los 10 osos y eso ya nos dio la experiencia suficiente para conocer el lugar. Volvemos y ahora sí nos hace ir más lejos. Ahora fíjense que la matriarca debe estar por acá, digamos. ¿Por qué por acá? Porque primero la misión nos hace ir a matar 10 lobos nivel 6 en el bosque Merelá este, en todo este lugar. Es decir, atravesás el bosque que ya conocías y ya tenés que empezar a matar 10 lobos. Los terminás de matar, te dice eliminar a la matriarca y te dice la ubicación exacta de dónde está, que está ahí. Entonces vas, cuando la terminás de matar, que la matás solo, le ponemos por 3 a la vida y eso para que sea un poco más entretenido. Y ahí la estructura de la misión ya te decía que te dice hablar con Tidan, que es el NPC de Ulrenazir ya, digamos. Entonces fíjense que la estructura de la misión le da continuidad a todo el movimiento. Entonces, claro, desde acá, como mataste a la matriarca, cuando vas corriendo a Ulrenazir, agarrás Ulrenazir de frente, digamos. ¿Qué significa de frente? Que venís acá y te encontrás con el molino, con toda la siembra de trigo, agarrás de lleno el camino, porque si no, a Ulrenazir, por cómo está estructurado hoy, la terminás llegando de costado, digamos, que no es lo mismo, digamos. Pero como está ubicado en la matriarca, naturalmente vas a terminar agarrando la intersección, el camino, todo el trigo, el molino, eso está copado, bajando por el camino, y como no te dice llegar a Ulrenazir, te dice directamente hablar con Tidan, ya desde lejos ves a Tidan con el signo de exclamación. Si diría llegar a Ulrenazir, tendrías que llegar primero al pueblo, al límite, llegás
Y de repente te aparece hablar con Tian. ¿Y dónde está Tian? Y por ahí estaba a 1 metro atrás tuyo. Y decís, está acá, listo. Entonces, esas dinámicas, principalmente en los primeros niveles, tienen que salir pulidas, digamos. ¿Por qué? Porque son los minutos más delicados de la semilla, digamos. Entonces, bueno, ahí terminamos de matar a la matriarca, hablamos con Tidan. Y he oído de ti, no sé qué, la historia de tus acciones en Nina han viajado más rápido que tú a través del bosque. Listo. Terminamos. Cuando terminamos la misión aparecería nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en la aldea de Ulrin Nasir. Y solo queda ese punto para poder revivir, digamos. En Bosque de Merela cambiamos no sé qué todo para que haya lobos solamente con la matriarca. Eliminamos el NPC con las colmenas de avispa y eso. Entonces llegamos a la aldea. Y desde acá nos pide que eliminemos 15. O sea, que obtengamos 15 tridente de Aquantis Invasor nivel 7. Y nos dice básicamente que lo consigamos en la playa de Lam, digamos. Que en el mapa le va a marcar todo esto y creo que también esto. Pero creo que naturalmente va a tender a ir hacia este lado. Entonces desde que aparece acá, le aparecen todos solamente, bueno, es la mayoría todos Aquantis Invasor nivel 7, tamaño estética de Aquantis joven, con lagartos pequeños como para diversificar la fauna, digamos. Y ahí tienen que matar 15 y con 15 más o menos, cuando termine de matar los 15 llegará hasta por acá, digamos, conocerá el lugar, digamos. O por acá. Y conoce el lugar, mata a los Aquantis, va conociendo su personaje, los poderes. Y eso. Fíjense que el cartel de ayuda no lo dejó solo. Cuando subió al nivel 5, dice nuevos poderes, has desbloqueado nuevas habilidades. Abre el libro de poderes de tu inventario y lleva la rama armas cortantes a nivel 3. Ahora puedes invertir puntos en esgrimes precisos, una pasiva que aumenta notablemente tu daño de ataque y potencia tu impacto en cada golpe. Eso para los guerreros. Para los arqueros otra, disparo rápido activable. Para los magos, llamarada, rango 4, área 6. O creo que no tiene área, es solo llamarada. Después sube a nivel 6 y bueno, habla de movimiento. Podés girar tu personaje de manera más rápida manteniendo el clic izquierdo. Combinado con los desplazamientos Q y E, estos giros te darán mayor libertad y versatilidad para maniobrar durante el combate. Está bueno que cuando sube de nivel se le da un cartelito. No para hincharle las pelotas, sino para que agregarle, o sea, que se sienta acompañado, digamos. Cuando sube a nivel 7 ya está el cartel de nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en la segunda aldea. Así que ahí no. Tampoco lo queremos sobrecargar de carteles. Cuando subió a nivel 8 quedó libre. Y el de 9 dice nivel 9 ya podés subir tus ramas a nivel 5 y disponer de nuevos poderes. Eso está bueno que te avise, digamos. A ver, en este caso terminamos de matar los 15 tridentes, los 15 Aquantis, volvemos con el teleport y ya pasamos a nivel 8. Y aparece Sauber, digamos. Que básicamente nos pide directamente eliminar 15 Goblin Guardia Aprendiz. O sea, nos aparece directamente la isla en amarillo. Nosotros llegamos y apenas llegamos ya tenemos que empezar a eliminar Goblins. Y cuando terminamos de matar los 15 dice eliminar a Sauber, que está adentro del campamento. Mira, el tema del campamento, eso de afuera. Sí, el tema de los NPC de las ciudades tendrían que quedarse quietos, digamos, con movimientos mínimos, digamos. La idea es que no se muevan porque, o sea, es como intentarle darle vida a algo que en realidad no la tiene, digamos.
Es preferible que se mantenga una estructura sólida, fija, eh, que sea solamente una estructura para que la verdadera vida se mueva, digamos. Que no sea, porque yo muchas veces voy corriendo así y de repente se me cruza un NPC, digamos. De la nada, me aparece así, alto susto, digamos. La idea es que no estorben a la vida, digamos. Eh, entonces, bueno, acá ahí estaría Sauber y con posiciones fijas en este lugar también. Fíjense que habría los goblins no estarían esparcidos o arriba de árboles o arriba de montañas y eso. Estarían puestos en lugares específicos. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 10. Habría 11 me parece, o 12. Todos en una posición fija apuntando bueno, en este caso a cualquier lado, no pasa nada. Pero una posición fija en el campamento. Ahí terminamos de matar a Sauber y ya podemos agarrar el TP y volver a la aldea. Que el TP ese durará 5 8 segundos, no es el de 15 segundos de la zona de guerra. Lo puedes poner desde la montura, todo. Llegamos, pasamos a nivel 9. Y ahí aparece encuentra a Elured, digamos. Llegamos y después aparecería solamente el orgullo de Elured, que es como que los orcos lo atacaron y le robaron el sombrero, digamos. Entonces dice eliminar 15 orcos joven. Acá aparecía una misión que te llevaba a la playa oculta, a matar a Quantis, y otra misión de lagartos. Pero ya habíamos interactuado con una playa y con los Aquantis, así que lo mejor era directamente ahí con los orcos, 15 orcos joven, hasta obtener el sombrero. Y hay que agregar esos orcos de más, digamos. Que también van fijos, digamos. O sea, van ordenados así. Y bueno, terminamos de matar los 15. Hablamos con Coso. Y ahí dice que nos pide una última cosa más, que hablemos con la hija del tipo y que le avisemos que está todo bien. Directamente hablar con Tael en vez de llegar a la aldea Ulrenazir desde el TP. Hablamos y ya pasamos a nivel 10. Apenas pasamos a nivel 10, aparece el cartel. Nivel 10 alcanzado. Has demostrado tu valía y el reino te reconoce. A partir de ahora dejarás atrás la zona de iniciación y emprenderás el viaje hacia la zona media. Este nuevo territorio, protegido por la imponente Gran Muralla, es mucho más vasto y desafiante. Allí encontrarás ciudades, pueblos y también enemigos reales. Sí, estas zonas pueden ser invadidas por jugadores de otros reinos. Pero no estás solo. Si algo sucede, encontrarás en el chat de tu reino a tus aliados, donde ellos estarán listos para ser parte de la acción, digamos. Eso es apenas subís, apenas estabas ahí en el coso. No es cuando ya llegaste a la zona media, te aparece el cartel. Te aparece desde antes, desde la zona de iniciación. Y ahí agarras el camino a Fisgael. Bueno, llegás. Aparecen las dos misiones eligiendo tu destino. Tenés que elegir entre una u otra clase. Apenas llegamos a Fisgael, nuevo punto. Ahora puedes revivir en las ciudades. Ahora puedes revivir y teletransportarte en la ciudad de Fisgael. Y quedan los puntos ciudad de Fisgael y aldea de un renacer. Apenas terminás eligiendo tu destino, aparece armas naturales 1. La misión la da Candy y dice obtener 20 cabezas de escarabajo verde. Directamente te marca Arneilis a buscar 20 escarabajos verdes. Que en ese lugar solamente hay escarabajo y
nivel 10 y orco nivel 11. Terminas de obtener las 20 y te dice directamente hablar con Candy. Pasás de nivel a nivel 11. Armas naturales 2. No sé qué. Te pide 20 dientes afilados de orco. Directamente obtener los dientes. Vas acá, matas 20. Volvés. Listo. Pasás a nivel 12. Tridentes Aquantis. Te pide 20 tridentes de Aquanti nivel 12. Te lleva a Playa Sur. Que Playa Sur sería esto. Donde solamente hay los Aquantis y algunos golem de piedra pequeño nivel 13 que si pasas cerca te la repincha. Llegás. Bueno, apenas terminás de matar los Aquantis, agarrás, tirás el TP y listo. Apareces en el medio de la ciudad. No necesitas la vuelta. Ya con la ida ya es suficiente, digamos. Ya ir con el caballo hasta el lugar ya te da la experiencia de ir hacia el lugar. No tenés que volver, digamos. Tirás el TP, 8 segundos, 5. Hasta apareces en las medios de la ciudad y listo. Aparece armas naturales 3. 25 colmillos. Fíjense que tuvimos 3 seguidas de 20 y ahora empezamos con 25. Vamos a tener 3 seguidas de 25 y después 3 seguidas de 30, 3 seguidas de 35 y así va aumentando. Y vamos a ver con ese número cómo llegamos al 100, digamos. Bueno, 25 colmillos de serpiente verde pequeña. En su Eilis, arriba ya, fíjense que primero nos hizo conocer bien Arn Eilis, después nos llevó más abajo a la Playa Sur y ahora nos hace conocer la parte de arriba con 25 colmillos de serpiente. Todos los diálogos están bien escritos, copados, con contexto, todo. Terminamos, dice más luchas territoriales, que habla de la deforestación y no sé qué. Directamente eliminar 25 goblin leñador nivel 14 que están por acá. Hay que agregarle arbolitos talados, digamos, a esos goblins. Está lleno, alto respawn tienen. Sacamos el ataque paralizante. Listo, terminamos ahí. Volvemos, pasamos a nivel 15. Armas naturales 4. Dice, tráeme 25 dientes afilados de orco adulto. ¿Por qué se llama orco adulto? ¿Hay algún orco adulto o era el orco peón? Se llama orco adulto porque acá está el tema de los orcos, digamos. Orco joven, orco. Yo no le puse orco peón, puse orco adulto, que es básicamente el orco, pero con un escudito, el escudito normal. Tamaño del orco nivel 11. Y acá vamos a encontrarnos más tipos. Y tienen si llevan hacha simple, hacha grande, espada simple, si tienen casco, si no, si tienen bandas, si tienen el escudo normal o el escudo grande, el tamaño para los orcos guinita y todo eso. Pues esto lo vamos a ver. Pero básicamente no tenemos un orco peón con un martillo y en pelotas, digamos. Más enfierrado como el orco normal, pero con un escudito. 25 en Sum Eilis, junto a la serpiente. En todo este lugar solamente ahí está la serpiente y los orcos adultos, nivel 15, junto a los goblins en ese área. Listo, pasamos de nivel. Armas naturales 5. Bueno, esto. Y la solución proviene de las playas. No hablo de tridentes Aquantis. Esos extraños quilotes de playa tienen picos duros. Yo le puse picos duros. Decía otra cosa. Ah, de las octoporas. Que no sé qué decía. Tráeme 30 picos de quelonte de quelonte verde pequeño. Puedes encontrarlo dirigiéndote a Playa Oeste. Y ahí conocemos el oeste de la Playa Oeste, básicamente.
Y ahí está lleno de esos quelontes junto a unos golems de piedra difíciles, digamos, nivel 19. Bueno, en este caso ya somos nivel 16. Así que lo veríamos desafiante o difícil. Está copado. Para darle. Que no sean todos quelontes, digamos. Pero básicamente son casi todos. O sea, cambiamos Autopora y Aquantis por más quelonte verde pequeño con un nivel más. Es el diminuto 15, pero le ponemos el nombre y el tamaño. Eso también. Que los tamaños no sean equilibrados. Y saqué el nombre de diminuto. No existe la palabra diminuto, digamos. No existe un escarabajo diminuto. Existirá un escarabajo pequeño, digamos, pero diminuto no. Bueno, pasamos de nivel ahí a 17. Armas naturales 6. Acá directamente dice obtener colmillos afilados de orco salvaje. 30 en el Monte Goblin. En este lugar. Ya nos hace ir un poco más lejos. Terminamos, listo. 18, Fortaleza Goblin. No sé qué, justo tiempo, gracias a nuestra ayuda, no sé qué. Eliminar 30 Goblin Guardia. Son los nivel 20 que están ahí, con un nivel menos. Vamos directamente así, matamos los 30. En este lugar solamente hay... cambiamos hombre lobo por más goblin y lobo adulto por más orco salvaje. Entonces, pum, vas y barres casi el área, pero teniendo cuidado con los goblins. Pasamos al 19, Misterio Aquantis. Ahí ya nos va a seguir a más lejos, Playa Noroeste. Eliminar 35 ya, Aquantis adulto nivel 19. Cuando terminamos de matarlos, utilizo una roca rúnica de los protectores. Lo ponemos en naranja como las misiones normales. Directamente dar roca rúnica de los protectores a Lotion. Que Lotion está ya en la estructura de la misión, ya está en Corsum, digamos. Entonces, fíjense que ya con movilidad y con dinamismo nos hace conocer la playa noreste, matar 35 Aquantis para conocer al menos una gran parte de la playa y quedarnos un rato ahí, experimentar el lugar, tener ese espacio para nosotros. No es que tenemos que estar yendo y viniendo en la ciudad, digamos. Incluso en la ciudad no estarían los nivel 60 ahí en el medio esperando las misiones de Warmaster. Las misiones de Warmaster aparecen automáticamente. Los 60 están en las zonas seguras, en sus lugares correspondientes, digamos. La ciudad es para llegar con los jugadores nuevos y para la guerra. Cuando hay guerra, sí, boom, quilombo, todo. Pero si no hay guerra, eso está despejado medianamente para los niveles bajos. Y obviamente puede cruzarse un nivel alto, todo. Pero independientemente de eso, es simple. Agarra la misión y se va a un lugar, digamos, a matar, a quedarse en ese lugar, a conocerlo, a tomarse una pausa, a eliminar los 20, 25, 30, 35, a ir conociendo al personaje, a ir conociendo las armas, a ir conociendo los nuevos poderes, todo eso. Y lo va haciendo, va conociendo lugares de una manera prolija, ordenada y natural. Entonces dijimos, noroeste, llega acá y termina y llega a Corsum. También la elección de los NPC de llegada y eso también hubo veces que la cambié, digamos. Por ahí estaba muy en el centro el personaje, el NPC, y me convenía más ponerle algo más cercano, digamos. O por ahí me convenía era al revés, me convenía que penetre más la ciudad, que llegue al centro de la ciudad, que tenga todo por ejemplo en Raeraya, que la primera llegada a Raeraya llega y que sea entregar la misión en el centro, digamos. No que tenga que entrar a una tienda cerrada y eso, que el NPC esté ahí al aire libre. Entonces dijimos, llega a Corsum, le da la roca a Lotion
y apenas termina aparecería el cartel, nuevo punto, ahora puedes teletransportarte y revivir en el pueblo de Corzum. Acá ya cambiamos la aldea de Ur-Nasir por pueblo de Corzum, quedaría solamente Corzum y Fijael, para revivir y teletransportarte. Entonces desde acá pasamos ya a nivel 20 con esa misión y aparece Dulce Peligro. Están las abejitas ahí que las dejamos fijas. Directamente eliminar 35 osos salvajes que están alrededor, ahí alrededor de Corzum. Directamente terminamos, hablamos con la chica y pasamos al nivel 21. Carne putrefacta. Parecía que los orcos de la zona se han vuelto locos, han estado atacando. Esa misión la agarré de Dozim, que te hacía matar a cada orco guerrero, y la utilicé acá. Pero la modificamos con el ChatGPT para darle una estructura y que sea fino el tema. Pero si lo querés no leer, no pasa nada. O sea, sos el nuevo jugador, no querés leer. De todas maneras, el dinamismo de las misiones es correcto igual, digo. Te dice directamente eliminar 35 orco merodeador, nivel 21, que también están junto a los osos en alrededor de Corzum. Acá hay toda una seguidilla de orco joven, orco adulto, orco salvaje. Acá ya tenemos el orco merodeador y acá vamos a tener el orco guerrero. 35 de esos. Terminamos y nos aparece trueque de comida, que le ponemos trueque de mercancía. Nos pide que obtengamos, que vayamos a buscar 40 dientes de afilados de orco guerrero. ¿En dónde? En el bosque 1000. Dice directamente obtener los colmillos de orco marcamos el bosque 1000 con amarillo. Cuando llegamos a Bosque 1000 con la misión nos aparecería nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en el altar central de Sirtis, que es ahí por ahí. Y se le agrega a Corzum y a Fijael. Terminamos. Ya apenas llegamos, acá está lleno de cosas. Ya vamos conociendo el bosque. Terminamos, volvemos a Corzum. Pasamos a nivel... bueno, ahí nos hace ir a buscar la harina a la parte más alta de Corzum, digamos. Entonces conocemos toda esa parte, hablamos con el tipo y está copado. Terminamos eso, pasamos a nivel 23 y aparece la misión Limpia el Camino, que esta misión la vamos a tener en los 3 reinos, digamos. Y por ahí en versión 2, 3, 4, creo que como máximo 4. La misión la daría el herrero de Corzum, justo que está justo acá a la salida. Y nos dice que la estructura es siempre la misma. Parece que eres hábil para el combate, podría usar tu ayuda. Mi socia Gadara Bronzarm llevará una caravana con objetos raros desde la ciudad de Raeraya hasta aquí. Hasta aquí le puse, hasta aquí. Sí, hasta aquí. Pero necesitamos que alguien despeje los orcos guerreros que se encuentran en el bosque 1000 esperando un cargamento justo como este. Ve y elimina a varios de ellos para que retrocedan por un tiempo. Luego sigue hasta la ciudad y avísale a mi socia, digamos. Entonces, esa estructura, que yo por ahí la cambiaba dependiendo qué es lo que necesitaba, es la que me permite que el jugador vuelva a bosque 1000, mate, en este caso 40 orcos guerreros de nuevo, y desde esa continuidad siga el camino, que acá si pasa una caravana por acá, tenemos que cambiar el tronquito por un puente normal, digamos. Entonces, desde acá sigue derecho por el camino y entra a Raeraya por primera vez, a avisarle a la socia. Entra por primera vez por acá, digamos. Y la socia justo está acá en el centro, en la parte esa central de la segunda ciudad que va a conocer el nuevo jugador. Le avisa y ahí cuando termina aparece nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en la ciudad de Raeraya y junto a
a que pasa de nivel al nivel 24. Entonces desde ahí ya aparece ahí cerca nomás flecha de la suerte. Dice directamente eliminar 40 cíclopes joven. Y cuando terminamos, ahí dice obtuviste una flecha de la suerte, que se encuentran acá en la frontera norte. Terminamos, pasamos de nivel a nivel 25. Entrega. Que la misión la daría la hermana o la hija del herrero, que está afuera. Ese herrero está metido adentro. O sea, la idea es que, bueno, la da esta misión. Igual acá, sí, la descripción necesito ver la original, terminar de verla para terminar de pulirla. Pero básicamente dice que hable. ¿Buscas algo de trabajo? Tengo una armadura que entregar. Es para Melarak, un joven herbalista que se instaló en el bosque de Arbana Norte. Dice que adora vivir allí y que puede encontrar todos los ingredientes que él necesita. Pues leí la descripción y eso. Solo tiene que llevársela y traerme lo acordado. Entonces, tenés que, después de matar a los cíclopes en Frontera Norte, tenés que encarar por acá, por abajo, todo ese lugar. Y eso también tiene que estar despejado, digamos, de los arbustos y eso. Pero bueno, no importa. Llegamos ahí, hablamos con Melarak y dice que lo ayude a matar 45 osos grandes. Y tenemos que matar 45 osos en Bosque de Arbana Norte. Que el Bosque de Arbana Norte también tendría incluido esta parte, digamos. Que esto lo considera como lago de Arbana, digamos. Pero el lago de Arbana sería solamente esta parte con gárgolas. Y esto sería Bosque de Arbana Norte, todo esto. Y esto sería Bosque de Arbana Sur. Que no se mezclen, porque si no tenía que elegir entre un oso o el otro. Acá hay un oso de nivel mayor. Terminamos de matar los osos, hablamos con Melarak. Directamente a hablar con la herrera. Y ahí terminamos la misión. Subimos a nivel 26. Y aparece una misión nueva, Corazón del Reino. Tenemos un problema urgente en el núcleo logístico de nuestro reino. Los cíclopes se han vuelto más agresivos y ya han atacado varias caravanas, viajeros y mercantes. Esto puede estancar de manera severa nuestra economía y debemos actuar de inmediato. Necesitamos voluntarios que ayuden a limpiar la zona. Si puedes eliminar una buena cantidad de ellos, recibirás una paga acorde a tu gran labor. Contamos contigo. Esa misión la daría un guardia élite que está acá en la salida del puente, que está todo rearmado, justo en dirección al cruce de nave, digamos. Que acá está el cruce logístico, digamos. Acá va a estar lleno de los cíclopes, de este cíclope, nivel 27, tamaño de cíclope adulto. Eliminar directamente 45. Acá estaría lleno de cíclopes con unos escarabajos verde enorme, digamos. Pero está lleno de cíclopes, digamos, para matar esos 45 ahí a pleno. Quedarte en el lugar por un rato. Después volvemos, entregamos la misión. Excelente trabajo, tu acción ayudó a restaurar el flujo entre regiones y eso, aunque muchos no lo vean, sostiene en pie a todo el reino. Pasamos a nivel 27. Desde ahí, el carpintero de acá cerca dice limpia el camino 2, digamos. Parece que eres hábil para el combate, podría usar tu ayuda. Mi socio Grolik llevará una caravana con objetos raros, en la misma estructura, desde el pueblo de Dosim hasta la ciudad de Fisgael. Pero necesitamos que alguien despeje las gárgolas de piedra grande que se encuentran en el lago de Arbana esperando un cargamento justo como este. Ve y elimina varias de ellas para que retrocedan por un tiempo, luego sigue hasta el pueblo y avísale a mi socio. Entonces, básicamente, en términos de logística, el tipo está en Dosim y va a llevar una caravana para Fisgael. Si yo le ponía a Raeraya, es como, ¿por qué no lo hace por acá? Digo. Entonces, lo tiene que hacer por acá y lo llevamos a matar. O sea, entonces, agarra la misión acá, viene corriendo, explorando esta parte que ya la conoce, entra y se dirige acá directamente a matar los gárgolas.
termina de matar y tiene que seguir derecho por el camino y recibe todo Dhalsim de frente, digamos, en vez de costado. Y tiene que entrar al núcleo de Dhalsim hasta por acá, hasta acá, toda esta zona mercante. Y ahí le entrega la misión a Kirin, no, a Grolik. Ah, eres tú, perfecto, aquí tienes tu parte. Gracias por liberar el camino. Partiremos cuando esté todo listo. Listo. Terminamos, nuevo punto. Ahora puedes teletransportarte y revivir en la aldea Dhalsim. Lago Gargana, eso ya lo dije. Entonces terminamos de pasar, pasamos a nivel 28. Dice, ahí al lado de ese Grolik, la misión la daría Singal, dice, al borde de la realidad. Los cíclopes están multiplicándose más rápido de lo normal y lo que es peor, se están acercando peligrosamente al sur del pueblo. Si llegaran a Dhalsim no podríamos soportar un ataque directo. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Dirígete a la Areia y elimina 50 cíclopes adultos. Confío en que puedes hacerlo. Si lo logras recibirás una recompensa a la altura de las circunstancias. Directamente eliminar 50 cíclopes adultos nivel 29. Y vamos a la Areia, que ya pasamos por ahí. Entramos a Dhalsim y ahora la dinámica del juego nos pide que vayamos acá a matar esos ciclos. Listo, terminamos, hablamos con el NPC. Bien hecho, gracias a ti la presión sobre el pueblo ha disminuido. No solo eliminaste a 50 de ellos, diste un mensaje claro. No toleraremos amenazas tan cerca de nuestra tierra. Aquí tienes tu recompensa. Listo, pasamos a nivel 29. Entre pieles. El sastre. Hola, ¿buscas trabajo? A ver si lo dice así. Estoy atestada de tareas y me diría... Bueno, esa misión ya existe, digamos. Si pudieras ir a Bosque de Hermana Sur y traerme 50 piel de osos ancestral, yo podría quedarme y adelantar algo de trabajo. Obtener 50 piel de oso ancestral. Entonces, conocemos todo este lugar. 50, nos quedamos ahí, conocemos el lugar, todo, recopado. Seguimos probando poderes y todo eso. Y cuando terminamos, ya sea donde sea que hayamos terminado, tiramos el TP a Dhalsim y pasamos a nivel 30. Y ahí aparece, tenemos que ir acá a la punta de Dhalsim. El guardia, un arquero, Sirdale, dice, un escenario digno. ¿Has visto hacia el mar la edificación más imponente del reino? Claro, cuando llegamos acá, la ubicación del guardia nos termina... pasa que... Bueno, sí. Nos termina poniendo todo el coliseo de fondo, digamos. Con la playa, todo resarpado. Entonces dice, ¿has visto hacia el mar la edificación más imponente del reino? Ese es el gran coliseo de Sirti, escenario de las batallas más memorables que estas tierras hayan presenciado. Dentro de poco se celebrará un nuevo torneo y nos han solicitado despejar los alrededores de la isla. Los escarabajos mágicos pequeños se han multiplicado por los caminos y senderos, y su presencia incomodaría a los viajeros y visitantes que se acerquen al evento. El conflicto con los cíclopes me retiene aquí, pero si tú puedes encargarte de ellos y acabar con 55 escarabajos mágicos pequeños, serás bien recompensado. Entonces dice directamente eliminar 55 escarabajos y marcamos la isla Larey, digamos. Entonces desde acá tiene que pasar todo el nivel con esos 55 en esa isla que está recopada, digamos, en los senderos y caminos. Que supuestamente se va a hacer un evento y esos lugares tienen que quedar despejados para recibir a los visitantes. El lugar está recopado para aliviar y quedarse ahí y matar bichos. O sea, en el lugar solamente hay serpiente y escarabajo. Cambiamos la serpiente por más escarabajo. Gracias por encargarte del asunto. El coliseo ahora sí está listo para un nuevo torneo. Toma, te lo has ganado. Listo. Yo no lo dije, pero yo saqué toda la columna vertebral de las rocas rúnicas, digamos. De todas maneras, en algunos casos se habla de que el gobierno quiere obtener las rocas rúnicas, pero en este caso yo
Agarré las rocas rúnicas y hablé de que están selladas y hay que liberarlas para solucionar un problema, que ya lo vamos a ver. Pero fíjense que todo es un camino más individual, más de conexión con el pueblo mismo, con el individuo. Y básicamente nos ahorramos una banda de trabajo, una banda de hablar con el de la biblioteca, de interactuar con el libro, de que no sé qué, que no sé cuá, que no sé cu. Pero una banda de tener que llevarle la espada, la réplica de la espada, todo. Fíjense qué simple lo terminé armando. Sí, tuve que crear misiones como esas, como las que ya hablamos. Pero quedó todo re prolijo, digamos. Va avanzando re bien, digamos. Bueno, acá terminamos con esa misión. Llegamos y ya pasamos a nivel 31. Donde acá un NPC nos da Armada Fantasmal. Que es la Armada Zombie, pero con otro título. Y dice, las épicas batallas en Valle de Arvana tienen sus consecuencias. Incluso los más grandes héroes pueden caer ante las garras del dragón. Pensamos que sería buena idea sepultarlos en el valle mismo en honor a su valentía, pero ¿quién hubiera pensado que los espíritus llegarían a apoderarse de esa poderosa armada que reposa en el valle? Ya es suficiente pesadilla pelear contra nuestros hermanos de Ignis y Alcius. Por favor, evita que tengamos que hacerlo también contra los héroes caídos. Elimina 55 espíritus acechador y no dejes que nos quiten esa posibilidad. Directamente eliminar 55 de esos espíritus. Que básicamente en ese lugar cambiamos las Lich y los Golem por más. Y dejamos solamente el escarabajo ahí como para que haya más fauna nomás. Eliminamos al NPC, a Malagú y la invocación de Golem y el cofre que tiene. Bien hecho, camarada. Nuestros héroes caídos velarán por ti. Cuídate y buen viaje. Listo. Y acá, cuando terminamos, volvemos. Ya conocimos Valle de Arvana. Fíjense que conocimos todos los lugares. Incluso hay lugares, nos abarcó solamente un nivel. Eso solamente en Sirtis, porque en otros lugares no. Acá ya aparece la roca rúnica del viento. En el 32, primer círculo. Entonces desde acá abrimos el mapa, terminamos la misión, pasamos en el 32, abrimos el mapa y nos aparece el signito en Corsum, digamos. Entonces usamos el TP a Corsum. Un NPC central ahí copado nos da la misión y dice, acá todas las misiones que vamos a ver, todas tienen más o menos la misma estructura. Hablan de un problema que está sufriendo la ciudad o el pueblo, que el alquimista del pueblo dijo que la roca rúnica fue sellada y que hasta que no se libere los problemas con respecto al elemento van a seguir. Entonces vos tenés que ir al lugar, eliminar X cantidad de esos bichos. O sea, tenés que ir, tocar el altar, eliminar los bichos, pasás de nivel y después te hace eliminar más de esa criatura. Pero vamos despacio. ¿no? Primero vayamos con la descripción, o sea, con el título. La roca rúnica del viento, primer círculo se llama la misión. Dice, desde hace ya bastante tiempo la región ha sido golpeada por enormes tormentas. Nadie recuerda con claridad cuándo comenzaron. Solo sabemos que desde entonces el aire ya no canta. Tiaden, el alquimista del pueblo, sostiene que el silencio del viento es señal de que la roca rúnica del viento fue sellada. Y hasta que alguien no la libere, el canto no volverá. Muchos lo intentaron, pero cuando el rugido hizo falta, nadie lo sostuvo. Dicen que el viento responde a quien no lo reprime, a quien puede cantar aún cuando nadie lo escucha. Si quieres intentarlo, deberás acercarte al altar del viento y enfrentar a las grifonitas guardián que forman el primer círculo de guardianes. Si lo logras, el segundo círculo despertará por sí solo. Cuando sus voces se apaguen, el guardián del pendiente hará su aparición. Solo al derrotarlo y colocar su pendiente en el altar, la roca rúnica podrá liberarse y el canto del viento, si estás preparado, volverá a escucharse. Entonces dice, directamente interactuar con el altar del viento. Pones tu mano sobre el altar y comienza a brillar
has iniciado la búsqueda de la roca rúnica del viento. Directamente eliminar 60 Grifonita guardián, 60 ya, nivel 33. Recordemos que el coso del viento está por acá. Y o sea, todos alrededor del altar, todos son el mismo tipo de criatura. Y hay como 10 con un respawn bueno. O sea, puro matar, matar, matar. Incluso si hay alguien también haciéndolo. Y dice, cuando terminamos de matar los 60, termina la misión, pasamos de nivel y automáticamente, sin hablar con ningún NPC, nos aparece la roca rúnica del viento segundo círculo. Es una nueva misión, pero el contenido textual sigue siendo el mismo que el primer círculo. Solo cambia el título, los objetivos y las recompensas. Es como muchas veces pasa que terminas una misión y automáticamente aparece una nueva, sin darle clic a nada. Entonces, desde ese lugar, sin siquiera haber vuelto a Corsum, fíjese que hoy tenés que ir, volver para matar 3, 2, 5, 8. Entonces, desde acá nomás ya pasaste nivel y te aparece la segunda. Necesitas vender ítems, podés hacerlo. Y si querés seguir matando el segundo círculo, lo haces. Ya pasás de 60 a 65 de la misma Grifonita guardián. Lo terminás y te dice obtener pendiente del viento de guardián del pendiente. Que no se llamaría guardián del pendiente del viento. Simplemente guardián del pendiente, y depende del color que sea el fantasma. Ya te lo dice, digo. Tamaño del fantasma milenario, más tamaño. Cambiamos el nombre de ítem. Lo eliminamos, o sea, de forma más entretenida. Se tiene que tener una vida, algo que no sea matarlo de 3 golpes. Interactuar con el altar del viento, colocas el pendiente entre las marcas antiguas del altar y encaja perfectamente. Una luz brillante aparece y la roca rúnica se libera. Y ahí tenés que hablar con Shaen, que te dio la primera misión. Ahora que la roca rúnica rúcula del viento ha sido liberada, su energía volverá a fluir por este mundo. El pueblo de Corsum te agradece. Toma, esto es tuyo. Y ahí ya pasamos al nivel 34. Y aparece lo mismo, la roca rúnica de la tierra, primer círculo, pero desde Raeraya. Desde hace ya bastante tiempo la región ha sido sacudida por inexplicables temblores y grietas que devoran los caminos. Nadie recuerda con claridad cuándo comenzaron. Solo sabemos que desde entonces la tierra ya no da frutos con la misma fuerza. Kimil, el alquimista del pueblo, sostiene que el silencio del suelo es señal de que la roca rúnica de la tierra fue sellada. Y hasta que entonces básicamente sigue con lo mismo. Interactuamos con el altar, eliminamos 70 golems de piedra guardián, pasamos de nivel, nos aparece 75 golem, otra vez, matamos al pendiente, interactuamos con el altar, hablamos con Coso. Ahora que la roca rúnica ha sido liberada, su fuerza volverá a anclar la base de este mundo. La ciudad de Raeraya te agradece, toma, esto es tuyo. Pasamos a nivel 36. Roca rúnica del fuego, primer círculo. La región ha sido sacudida por estallidos repentinos y lenguas de fuego que emergen desde las grietas. Esto lo hicimos con el chat GPT. Yo igual lo pulí como para que quede bien. Nos dice acá, nos lleva acá al Valle de Arbana. Y tenemos que matar Lich Guardián, que es la Lich Nigromante. La Lich esa de fuego. Está recopada la estética. O sea, en este lugar estaban los espíritus, los fantasmas esos grises, o gris negro, por todo el valle. Y acá está el círculo de los 10 Lich rojos, digamos, justo de fuego. Eliminar 80. Fíjense que cómo va escalando en estos niveles. 70, 75 y acá tenemos ya 80 Lich Guardián. El respawn, recordemos que es de 15 segundos y son 10, digamos. Es cortito y son 10 en el lugar, digamos. O sea, va como piña ahí los 8.
pasamos en el lugar al nivel 37. Nos pide eliminar 85 ahora. Pendiente, interactuar. Y hablamos con Simón, que es el mago ese central de ahí en el medio. Pasamos al 38. A roca rúnica del agua, primer círculo. Y acá nos lleva a este lugar donde está en el centro del altar del agua. Eliminar 90 serpiente verde grande. Lo mismo acá, eliminar 95 del 39 al 40. Interactuar con el altar. Y hablamos con Urbine, que no sé cuál era de todos estos NPC, que debe ser uno principal. Y ya pasamos a nivel 40. Y ahí empieza el otro sistema de leveo. ¿Qué me permitió la estructura de estas misiones? Que ni siquiera necesitan ni siquiera necesitan estar conectadas, digamos. No es que son como la que tuvo que juntar las rocas para llevarlas juntos podemos eliminar directamente todo ese donde mete todas las rocas rúnicas. Directamente son todas misiones separadas, digamos. Ni siquiera hay un final, digamos. No se necesitó contar una historia que conecte con todo. No se necesitó un final. Todo encaja perfecto. De ahí pasamos a nivel 40. Desde Fisgael. Y ya dijimos que la misión dice subir, o sea, la misión principal sigue diciendo avanza al nivel 41. Y cuando vos le das clic o abrís el mapa para ver dónde está la siguiente misión, de repente te encontrás que hay una zona marcada en amarillo, digamos. Esto ya acá vamos a hacer así. Ahí le veo con criaturas. Sirtis acá. Entonces dice Bahía de Rasus, de nivel 40 a 42. Acá estás acá en Fisgael y abrís el mapa para ver dónde está la siguiente misión. Si venías con esa inercia y te aparece marcado en amarillo toda la Bahía de Rasus que llega hasta acá. Y decís, ¿qué onda? ¿Por qué está en amarillo? Y cuando abrís la misión principal te dice, haz la misión El Camino. Bueno, en realidad ya le aparece la misión el Camino. Y con ella irás avanzando de la forma más rápida. Si avanzas de nivel y aún no has terminado con los 100. El Camino básicamente es una misión que te dice... O sea, vos pasás al nivel 40 y automáticamente te aparece... La misión principal avanza al nivel 41, como siempre, y abajo en aventuras automáticamente te aparece El Camino. Y te dice 0 de 100 criaturas normales. Entonces cuando abrís te dice, haz la misión El Camino y con ella irás avanzando de la forma más rápida. Si avanzas de nivel y aún no has terminado con los 100, recibirás el equivalente. O sea, del nivel 40 a 41 tenés que hacer 100, una sola de esas. Ya con una de esas ya te garantiza el nivel. Del nivel 41 al 42 tenés que hacer 2 de esas, 2 de 100. Del nivel 42 al 43, 3. Y así va escalando medio de manera exponencial. Entonces, desde ahí, desde Fisgael, vas a la Bahía de Rasus y te encontrás con todos criaturas normales. Capitana Quantis, 41. Lagarto adulto, 41. Quelonte verde adulto, 41. Y toda la playa, toda llena de esas criaturas. Y la vas y barres la playa. Tenés que matar 100 de esas criaturas. Ya no hay una estructura de una misión. Ya no es el corazón del reino, la armada fantasmal o lo que sea. Ya directamente es el camino. Que básicamente te sigue diciendo lo mismo. Ir y matar X cantidad de criaturas. Matás 100
pasas de nivel a nivel 41. Y en el 41 te aparece otra vez, o sea, el camino. Con 100, sigue siendo 100, pero te dice que como mínimo vas a necesitar, o como máximo vas a necesitar hacer 2 misiones del camino. Entonces te marca que vas 0 de 2. 0 de 2 misiones del camino. Haces una y te aparece una de 2. Eso no significa que sí o sí tengas que cumplir, llegar a ese número. Eso significa que sería el máximo de misiones que tendrías que hacer para pasar de nivel. Quizás del 59 al 60 te dice que el máximo es 19 y vos llegás a los 18 y ya pasaste de nivel. Pero es para que vos vayas viendo cuántas misiones del camino ya hiciste. Y si vos estabas matando criaturas, ibas 50 de 100 criaturas y pasaste de nivel, el proporcional de esas 50 a 100 te los dan en el siguiente nivel. Y la misión se reinicia de 0 a 100, pero con las criaturas normales del nuevo nivel. Bueno, entonces dijimos de 40 a 42 Bahía de Rasus, 42 a 44 Costa de Ri, acá, ya con Troll Esclavo, Orco Merodeador, sin el élite, pero es uno nuevo, no es el Orco Merodeador, si bien tiene el mismo nombre, es un nivel 43. Es un Orco Merodeador nivel 43 acá, que tiene el mismo set, pero en vez de un hacha simple tiene un hacha grande, digamos, el hacha grande del orco jefe. Y tamaño de capitán orco nivel 36. Después aparece en Cíclope Salvaje. Aumentamos el tamaño, no sé qué. Lobo Ancestral y Gárgola de Piedra Ancestral 43. Todos son nivel normal y vos en esa zona tenés que... Todo lo que te cruces es de color azul. Cualquiera que mates es uno más de esos 100. En este caso sos nivel 42. Tendrías que hacer como 3 o 4. 40, 1, 41, 2, 43. Bueno, no importa. Eso ya se entiende. Después, Bosque de Elder 44-46. Acá. Orco Salvaje. Esto de élite, hay veces que es innecesario, digamos, poner el nombre. Orco Salvaje 45. Es el Orco Salvaje, pero con hacha grande, digamos. Tamaño Capitán Orco también. Tenemos Escarabajo Mágico Grande, Oso Enorme, Goblin Hechicero. Dejamos Lobo Bestial. Y cuando pasamos al 44 en Sirtis nos aparecería también... Nos aparecía automáticamente el cartel. La misión. A ver, dice... Claro, nos aparecería automáticamente la misión nuevo punto, llegar a Bosque de Elder. Y cuando llegamos se finaliza y aparecería el cartel de ayuda, nuevo punto, ahora puedes teletransportarte y revivir en el Bosque de Elder. Así aprovechamos de saltar, digamos, y no tenés que... Porque no puedes agarrar el save, digamos. El save se configura solo, digamos, dependiendo del nivel y eso. Playa del Bosque, que es ahí, de 44. Bueno, también se puede, o sea, de 44 a 46 podés aprovechar los dos lugares. Te marca los dos lugares en amarillo.
pasás al 46, aparece Colinas Esmeralda. Tenemos Goblin Guardia, Escarabajo, Cíclope Guerrero Aprendiz, el clásico. Y dejamos Capitán Orco. Pasamos al 48, Playa Este, 48 a 50. Acá, Playa Este. Aquantis Real, Lagarto Enorme y Golem de Piedra Ancestral. Y ahí pasamos a 50. Y ahí hay una especie de quiebre, digamos. Pero lo que no estuvimos viendo son los carteles, digamos. Porque los carteles seguían, digamos. Nos quedamos en la de nivel 10. Fíjate que dice clase elegida, felicitaciones, has dado un gran paso, ya puedes ver los nuevos poderes de tu clase para luego... Ya puedes ver los nuevos poderes de tu clase para luego comenzar a dominar todo su verdadero potencial. Curarse, formar parte de un clan. Acá le avisamos, nivel 21 ya puedes subir tus ramas a nivel 11 y poderes a nivel 3. Nivel 29, ahora podés subir tus ramas a nivel 15 y poderes a nivel 4. Acá dice nivel 32, ahora comienzan los círculos de guardianes de las rocas rúnicas para los cazadores solamente. Si no podés domar la criatura de ese círculo, no te preocupes, habrá una criatura cerca de tu nivel para que la puedas usar a tu favor. O sea, por ejemplo, están los golem de piedra y al lado hay dos troll esclavo, ponele, o troll salvaje de ese nivel normal, para que lo use el cazador a pleno, digamos. A pleno. Nivel 37 ya puedes subir tus ramas a nivel 19 y poderes al nivel 5. Acá cuando pasamos a nivel 40 también hay un mini quiebre. Nivel 40, a partir de ahora... Bueno, acá ya le avisamos. A partir de ahora no encontrarás más misiones comunes en el mapa. Sigue la misión principal. Ella te guiará para subir de nivel lo más rápido posible. Y ahí igual ya aparecería el camino. Pero bueno. Y acá cuando pasamos al nivel 50 dice nivel 50 alcanzado. Todo esto siempre es dentro del reino. A partir de ahora la experiencia se gana más allá de la muralla. Las áreas de entrenamiento comienzan en los campos abiertos de la zona de guerra. Es decir, más intensidad, más adrenalina y más sorpresa. Ya no estás solo, y ellos tampoco. Los puntos de resurrección y teletransportación cambiaron. Bienvenido nuevamente a Regnum Online Warmaster. Eso está copado, digamos. Porque es como que te da la bienvenida como a un nuevo juego. Como si hubiera llegado a un nuevo juego. Es genial, digamos. Ese quiebre que da. Ese bienvenido nuevamente a Regnum Online Warmaster. Como diciendo, wow, o sea... repiola. Entonces ahí ya cambian, te dice, los puntos de resurrección y teletransportación cambiaron. Ya todos estos, menos el altar del reino, cambiaron a los de ZG. Tanto Eferías, Sabe Central y el Sabe secundario. Y ahí ya empezamos con... bueno, acá es medio quilombete, pero no importa, sirve. Acá básicamente está diagramado de 50 a 52. Siempre traté de darle dos opciones al leviador para que vaya por un lado, y si hay un cazador medio hincha pelota, se puede ir para el otro, y si no es para el otro, para uno o para el otro. Pradera central, acá Escarabajo, Cíclope Guerrero, el Cíclope Guerrero clásico, con garrote de madera, pero con toda la armadura ya. Y León Salvaje. Tamaño del silvestre, bueno, todo eso ya está bien. Y después del otro lado de las praderas de las ruinas tenemos Troll Gigante 51. Algunos, no en tanto número, Escarabajo también, León y Golem de Piedra Maestro, que combina con las
con las cosas esas de piedra. Eso. Y ya traté de respetar lo que ya había en el lugar, digamos. Bueno, pasamos al nivel 52. Dice Pradera Sur. Acá. Pradera del Pantano. Acá. Pradera Rocosa. Acá alrededor. Esos tres. Bueno, acá básicamente siempre el leviador va a salir desde la península de Sirte. Ya utiliza este punto para revivir, teletransportarse, lo que sea. O sea, apenas termina acá, usa el TP gratuito, se dirige acá y desde acá puede arrancar por acá, puede arrancar por acá, llegar hasta acá, puede ir directamente con el caballo acá, alrededor de acá. Y ahí hay, bueno, serpiente verde enorme. Dejamos Cíclope Guerrero Élite, pero con un nivel más para esos dos niveles. Lobo legendario y escarabajo mágico. Eso es en Pradera Sur. Pradera Sur, esos cuatro: serpiente, cíclope, lobo y escarabajo. Pradera del Pantano, acá es león, escarabajo y cíclope también. Y en Pradera de Rocosa dejamos los cíclopes y escarabajo mágico enorme, que es el gigante pero con 2 niveles menos. Pasamos al 54. Tenemos Bosque de la Muralla Oeste, acá. Podemos arrancar desde la Gran Muralla. Aunque bueno, igual no se puede teletransportar de ahí, pero podés desde acá nomás, desde el save central, arrancar por acá. Después tenemos Bosque de la Muralla Oeste. Sí, ya lo dije. No, Bosque de la Muralla Oeste, sí. Cataratas Doradas. Acá. También podés ir acá, a este lado. Que está pegado al save que ya hablamos. El save está acá. Salís y ya empezás a aliviar. Ahí habría Orco Guerrero Élite, que sería el Orco Jefe 55. Tigre Dorado Ancestral 55. Y Escarabajo Dorado Gigante, que sería 55. Playa Oculta, cambiamos los quelontes 60 por quelonte 55. Alrededores de Álgaros. Bueno, acá esas serían las tres opciones para pasar del 54 al 56. Ahora ya pasamos del 56 al 58. Ahora es alrededores de Álgaros. O sea, una opción es desde acá, desde este save, alrededores de Álgaros. Pero en realidad es para ir a esta parte. Pasaje de la meseta. O sea, alrededores de Álgaros con Golem de Piedra, Cíclope Guerrero Maestro 57 y Escarabajo Mágico. Pasaje de las mesetas, acá hay Yeti Pardo Bestial 57, Gárgola de Piedra y Golem de Piedra. Pero la idea es llegar a la ribera de los orcos, acá que está lleno, con Cíclope Guerrero Maestro, León y Leopardo. Dejamos los orcos guardia 57 del campamento, que también sirven. Campo, también lo mismo: Cíclope Guerrero, León, Leopardo. También otra opción es desde el save central en alrededores de Herbert, ahí nomás. Acá, tú arrancás por acá. Lo mismo: Golem de Piedra enorme, Cíclope Guerrero Maestro y Escarabajo Mágico Gigante. Y acá ya empezamos con 58 a 60. Que acá lo interesante es que supuestamente las criaturas tendrían que ser nivel 59. Y entonces yo tenía que poner zonas de criaturas 59 y zonas de criaturas nivel 60. Pero lo que hice directamente fue, desde el nivel 58, las criaturas nivel 60 ya son normales, digamos. Entonces, las criaturas nivel 60 abarcan del 58 al 59, del 59 al 60,
abarcan las zonas de farmeo de oro también. Si quiere farmear oro o loot, lo puede hacer. Y ya son las 60 para los cazadores, digamos. Entonces, fíjense que en Ribera, acá, tenemos una zona bastante expuesta. Donde tenemos que ir a través. Ya en las 58-60 ya hay varias por varios lados que son quizás las más expuestas, digamos. Quizá. Pero no es sí o sí que tiene que ser expuesta para que sea nivel 60. Y todas siempre vamos a ver que vamos a usar la península para eso. Entonces acá tenemos Cíclope Guerrero Legendario el 60. Pero le sacamos el yelmo, cresta marrón gris del Cíclope Guerrero Elite y cambiamos el garrote por el mazo de metal, digamos. Tiene que quedar cojudo ese Cíclope 60. No habría criaturas nivel más de 60. Ponemos golem de piedra enorme. No, esto está desactualizado. León, acá, león bestial. Y 60 golem de piedra gigante. Que este es el verdadero gigante. Puente bajo, que acá también 58-60. Lo mismo. Pradera del puente. ¿Dónde está la pradera del puente? Pradera del puente. Ah, acá. Expuesto también. Cíclope por cíclope. Leopardo bestial 60. León bestial 60. Troll de guerra. Y dejamos escarabajo mágico gigante. Península de Sirtis. Cíclope guerrero. Golem de piedra. Leopardo bestial. Bahía Sur. Golem de piedra gigante. Quelonte verde y Aquantilor 60. Bueno, la playa este. Playa sur de la península. Pasajes del monte. Oso gigante 60. Yeti pardo gigante 60. Golem de piedra gigante. Pradera del Valle. Lobo legendario por lobo bestial 60. Troll de guerra, cíclope. Acá hay una banda de cosas. Cobra verde gigante. Cobra verde gigante. Sí, león, tigre dorado bestial. Dejamos escarabajo mágico. Cambiamos a Mrodgor por un león bestial 60 y el cíclope guerrero legendario por leona bestial 60. Sería el mismo león de tamaño pero sin la melena. Es como una manada ahí de leones. Bosque de la muralla este. Orco jefe 60. Fíjense que la diferencia del orco jefe es set de guerrero, hacha grande. Con todo esto no tienen casco. Con escudo grande. Pero el orco guerrero élite tiene espada simple con escudo grande. Y así va teniendo esos detalles, digamos. Tenemos serpiente verde gigante 60. Tipo la anaconda. Pero pasa que los cazadores solamente pueden domar criaturas de su propio reino. O sea, de su propia estética y eso. Verdoso de la serpiente. El verdoso del troll. León, leopardo, lobo, tigre. Y así. En cambio, ignis, hiena. Anaconda. Víbora de coral. Y así, orcognita. Y después, bueno, playa del puente y playa del lago. Un lagarto gigante eso. Y ahí pasamos a nivel 60. Con la misión El Camino. Y dice, nivel 60 alcanzado. Has llegado al nivel máximo. Pero esto no es el final. Es el comienzo por lo que tanto nos preparamos. A partir de ahora los enemigos te darán monedas Warmaster.
Claro, los enemigos no te dan ni monedas War Master, ni te daban experiencia. Eras subir de nivel solo en el leveo, digamos. ¿Por qué? Porque esos leveadores tienen que llenar los campos abiertos, digamos. No tienen que estar en la guerra. En la guerra solo están, bueno, o sea, puede ir, como poder puede ir. Pero principalmente están los niveles 60 juntando moneda War Master o juntando lo que sea. O divirtiéndose. A partir de ahora los enemigos te darán monedas War Master. No es el oro ni el acero lo que hace a un maestro de guerra, sino la decisión de vivir el camino hasta el final. Luchá por tu reino, defendé tu propósito, protege a los tuyos y da el máximo por vos mismo. Regnum Online War Master te da la bienvenida a su verdadera esencia. Regnum Online War Master te da la bienvenida a su verdadera esencia. Fíjense que le abrimos 3 puertas al nuevo jugador. Le dijimos, bienvenido a Regnum Online al principio. Llegamos a 50 y dijimos, bienvenido nuevamente a Regnum Online War Master. Como diciendo, ahora cambia la cosa. Y por último le estamos diciendo que le damos la bienvenida a su verdadera esencia. ¿Qué significa su verdadera esencia? La guerra, el trabajo en equipo, la comunicación, los rejuntes, el invadir, el vulnerar, el ir para allá, ir para acá, aguantar el fuerte, trabajar en equipo, ya lo dije. Su verdadera esencia, digamos, defender la ciudad, defender la gema, defender el fuerte. Eso es, o sea, hasta ese entonces el nuevo jugador se movía de un campo a otro, eliminaba criaturas, quizá eliminaba, leviaba en grupo, con uno, con otro aliado, pero era todo más individual. Ahora es pura guerra, digamos, conexiones entra a ambientes de 40 contra 40, digamos. A eso se refiere con su verdadera esencia, digamos. La conexión total, digamos, de 80 personas en una guerra, llenando de vida el Regnum y el Regnum dándole la estructura necesaria para que todo florezca, digamos, para que la guerra florezca y la destrucción misma también. Bueno, eso estaría ahí. Y bueno, esto ya lo dije, pero cuando pasa al 60 aparece... A ver, no, lo tengo por acá. Acá, misión principal, convertirse en War Master, 0 de 100.000 monedas War Master. No tenés que comprar el set, solamente tenés que juntar 100.000 monedas. Pero ya te aparecen... automáticamente cuando pasas al 60 desaparece la misión El Camino y te aparece el camino del maestro de guerra. Y te aparecen todas juntas, todas esas automáticamente. Junto con las nuevas de los castillos. Si las terminás antes de la hora, se finalizan solas, no tenés que entregar, y se reactivan solas a esa hora. No tenés que ir a la ciudad ni nada, digamos. Y bueno, ahí ya los guardias te dan monedas, está todo diagramado, copado. Terminás con eso, llegar a las 100.000, te convertís en War Master, desaparece la misión principal. Y ahí ya, naturalmente, ya tenés una idea de que tenés que juntar monedas para los anillos, digamos. Bueno, eso sería todo lo que es leveo con... ¿cuánto vamos? 2 horas. Bien. Eso sería todo lo que es leveo con la estructura de los carteles, con su mensaje, con su apoyo, todo lo que sea. Y a eso recordemos que tenemos que sumarle que subir de nivel, la misión principal te recompensa con
te recompensa con ítems, digamos. Si sos bárbaro, siempre te recompensa con algo, digamos. Martillo. Todo eso hasta el nivel 60. En el 60 te da una caja de la suerte. Y el amuleto y anillos de tanque, digamos. Cambiarlo de daño. O sea, principalmente para los... Se los da a las 6 subclases, pero es principalmente para los magos y... Para los magos y caballeros. Supongamos tiene el amuleto salud 100, daño de rango recibido menos 5. Y el Warmaster tiene 200 menos 10. Digamos. Y los dos anillos de la dureza tiene daño de melee recibido menos 2, salud más 50. Y los Warmaster tienen más 100 más 5, menos 5. Pero en el 40 ya le dio lo necesario hasta 60. Amuleto, salud 100, daño fuego más 20, 2 anillos de rayo, daño eléctrico más 10, 50, independientemente de que sea mago o todo. ¿Por qué? Porque es solo criatura hasta 60. Una vez que es 60, ahí sí joyería, tanque y eso. Bueno, ahora podría pasar a Alcius. A ver. Sí, pasa que habría que entender el camino. A ver si... No tengo una imagen de Alcius. Sí la tengo. Por acá. Pero básicamente es lo mismo que dijimos. Y se lo voy a mostrar la dinámica porque está bueno. Pero mucho más fluido obviamente que lo de Sirtis. Acá directamente pasamos a nivel 4. Hacemos la de la montura. Y aparece la venganza de Wieland. Que directamente nos dice que eliminemos... Que vayamos a Wieland. Veamos el cadáver y eliminemos 10 esqueletos gélidos viejos. Terminamos y pasamos de nivel. Ahí aparece en el anzuelo que dice que la pesca es de vital importancia y nos hace ir a hablar con el tipo del caballo. A ver si lo tengo por acá. Con y tenemos que matar 10 lobo blanco cazador. Terminamos y pasamos al nivel 6. Habla de el lago congelado. Dice, hay una última tarea que necesito confiarte. Y dice que te dirijas hacia el... recuerda que acá está la aldea. Que te dirijas hacia el sur. Y que te dirijas al lago congelado acá. Que elimines 10 oso blanco cazador nivel 6. Y por último que elimines a Grorn, no sé cómo se dice. Grhorn nivel 6, que es como la matriarca pero en versión Alcius. Grhorn. No sé. Se le puede poner otro nombre igual. Pero básicamente están ordenados ahí. Está fijo ahí. Con 3 acá. Oso blanco cazador. Y alrededor. En toda ese área. En toda ese área de recibimiento también. Elimina los osos. Conoce el área. Elimina a Grunhorn. Y desde ahí tiene que ir directamente a Rotterval. A hablar con Eyri. Y ahí pasa de nivel a nivel 7. Cuando pasa de nivel al 7 y ya está en Rotterval, aparece el reto de la isla de cristal.
y lo lleva a matar, o sea, lo hace ir a hablar para arriba con el primer guardia. Ese le dice que mate 8 esqueletos gélidos. Después tiene que hablar con el siguiente guardia, le pide que mate 10 lobo blanco. Acá agregamos más lobo blanco. Acá fíjense que esto... Ah, mira, acá está mejor. Allá está el lago congelado. Todo esto lo sacamos, digamos. Tiene que concentrarse en este área, digamos. Y dirigirse a esa dirección. Matar a los osos, los 10 osos, por ahí. Ya vea a matar ahí, dar un poco la vuelta. Por acá, conocer bien este área. Familiarizarse con este área y ahí mata al oso y ahí tiene que ir a la ciudad. Entonces acá dijimos, termina a matar 10 lobo blanco y 8 esqueleto y pasa a nivel 8. Aparece la isla de cristal 3. Y acá le pide que elimine 12 golem de cristal pequeño. O sea, ahí abajo... a ver si hay una foto... Acá. Acá abajo, en este lugar, fíjense que hay acá hay Smilodon, cazador, lobo blanco, yeti, cría, y están también los acuantes invasores. Todos esos, bueno, los acuantes los eliminamos, pero el Smilodon, el lobo y el yeti, todos los sacamos por más golem de cristal. Nivel 8. Entonces apenas bajamos a ese lugar que está recopado, nos pide que eliminemos 12 golem de cristal. Entonces 12 es una buena cantidad, tenemos que ir... O sea, el agua no reduciría la movilidad. Tenemos que conocer ese lugar que es re amplio, con cristales, y los golems de cristal se separan y tenés que combatirlo. Tenés que matar 12 y ahí te pide que hables con el siguiente guardia. Y el siguiente guardia, que estaría acá, que te hace conocer toda esta plataforma, todo que es re gigante, está recopado, te hace matar otros 12 golems más, digo. Entonces desde acá la agarras y cuando volvés tenés todo este campo para seguir matando golems, digamos, con todo el fondo, con los cristales, está recopado. Cuando terminamos de matar los 12 acá, tenemos que hablar con el de acá, digamos. O sea, terminamos de matar los 12, hablamos con este y pasamos al nivel 9. Y ahí aparece el guardia de cristal, que nos pide que matamos al golem gigante ese. Lo terminamos de matar, entramos al Valhalla perdido y terminamos esa misión. Aparece el Valhalla perdido. No, aparece directamente el azote helado, que es todo junto, digamos. Y acá nos pide que matemos 15 osos pardos. O sea, en ese lugar sería tipo tierra de osos, donde está todo lleno de osos. Es decir, yeti pardo joven, diente de sable joven, lobo oscuro, todos por más oso pardo nivel 9. Pero tenemos que destruir más los osos para que quede equilibrado eso. Entonces tenés que matar 15 hasta obtener la llave, interactuar con el altar labrado que estaría en el centro. Ahí, tipo tierra de osos. Altar labrado. Hay una descripción, no sé qué, abre la tapa, no sé. Lo llevas a Esperanzor, nos diría. Esperanzor apoya el contenedor sobre el suelo húmedo. Y ahí nos da el azote helado. Y aparece el regreso de la isla de cristal. Tiramos el TP desde acá a Rotersval. Y terminamos la misión. Y pasamos a nivel 10. Y ahí ya aparece el camino a Monsonir. Llegamos. Aparece enlazados. O sea, llegamos por acá. Conocemos esto. Llegamos por primera vez a Monsonir.
entramos al núcleo de la ciudad y ya nos pide 20 colmillos alargados de Smilodon, de acá, de abajo, del descenso de Erulf. Tenemos que bajar por donde vinimos, matarlos y tiramos directamente el TP para volver y ahí pasamos a nivel 11. Y acá también nos pide eliminar 20 licántropo. Fíjense que de acá, de la zona de iniciación, todo esto lo podemos borrar. Y esto también, lo de los licántropos y todo esto. Lo hice reducido, o sea, lo hice copado, entretenido, con fluidez y con cantidad de bichos, digamos, de criaturas. Entonces, acá seguimos, volvimos, nivel 11, tenemos que bajar de nuevo, acá al descenso, y matar 20 licántropos. En ese lugar haría licántropo y Smilodon nomás. Después, nivel 12, Tralls ladrones. Que están... están acá. Pero esos Tralls ladrones están... A ver si los puedo poner por aquí. Exactamente así. Están fijos, digamos, como si estuvieran dominando esa parte. Estaría el primero acá, el segundo acá, el tercero acá, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, que parecería como que él es el líder de eso, de esos troll ladrones. Entonces nos ahorramos de que haya inaccesibles. Les ponemos buen respawn y los 20 que tiene que matar los hace de forma entretenida, en cadena y enfrentando a toda esa manada con la que se enfrentó visualmente a primera vista. Terminamos esos 20, le entregamos la misión acá al tipo. Pasamos a nivel 13. Noble peregrinación. 25 pelaje blanco de oso blanco. Obtener... Acá ya nos lleva al Valle de Alajed, acá adelante. Bien. Terminamos ahí, pasamos a nivel 14. Leñadores. Dice, eres nuevo por aquí, ¿no? Entonces quizás no sepas lo que está ocurriendo directamente. Los goblins han comenzado a talar nuestros bosques en el pasaje de Keled. Acá. Fíjense que acá ya hay árboles, una banda de árboles talados. Pero no hay solo grifonitas. Tienen pensado montar un nuevo campamento muy cerca de la ciudad. Si no actuamos perderemos valiosos recursos y el territorio quedará expuesto. Si eliminas 25 goblins leñador, bastará para frenar su avance. Esos goblins leñador son los que están por acá, que son nivel 15. Le restamos un nivel solamente y los ponemos... ponemos el pasaje de Keled. ¿Por qué no lo puse acá? Tuki. Yo lo quiero acá. Bien. Pasaje de Keled. Cambiamos Grifonita joven por Goblor leñador. Poblamos mucho más el lugar. Y Monte Keled, que es esta parte, también le ponemos Grifo joven por Goblor leñador. Y ahí ya tenemos garantizado de 14 a 15. Bien. El disfraz de Siulas. Esto es un festival que no sé qué. Y está bueno el texto. Que le pide obtener 25 piel de lobo blanco adulto. Que está en Valle de Keled. Ahí adelante. Ahora vamos a ver cómo es la transición de Monsonir a Birka. 16. Depredadores. Suelo traer mucha comida a la ciudad. No sé qué. Necesitaría que vayas a pendiente de Keled. Acá. Y obtengas 30 piezas de carne de oso blanco adulto. Entonces, por primera vez tenemos que ir más lejos, alejarnos. Llegamos por primera vez acá, al pendiente de Keled, donde solamente habría Tral, nivel 19, y oso blanco adulto, nivel 16. Conocemos por primera vez el área, matando esos 30 oso blanco.
terminamos, tiramos el TP a Monsonir y nos aparece estalactitas peligrosas que nos va a llevar acá, al save central del reino. Tenemos que hacer el mismo camino, pero esta vez doblando a la izquierda. Este lugar se llamaría... Tendría un nombre que le puse... se llamaría Bosque de Cristal. Sí. Dice... Nos pide que eliminemos 30 Yeti adultos. Y el pilar estará a salvo. Y acá es exactamente lo mismo. Estaría el primer Yeti acá, que son de más tamaño, un tamaño más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un décimo ya. Fíjense que estos Yetis, acá está el save central del reino. Si hay guerra adentro del reino, los alcirios revivirían acá y tendrían que ir corriendo rápidamente a la ciudad o a lo que sea que estén defendiendo. Y los Yetis están ahí como acompañando el lugar quietos, digamos. Acompañando la fauna del lugar como si fueran casi aliados de los alcirios. Pero si va el leviador, en este caso en nivel 17, los va y los necesita matar. Necesita matar 30 de esos para pasar de nivel. Entonces tiene que matar 30 y cuando los termina, o sea, cuando llegamos al lugar, con la misión aparecería. Sí, cuando llegamos al lugar aparecería nuevo punto, ahora puedes teletransportarte y revivir en el altar central de Dacio. Esto ahora lo vamos a ver por qué. Porque cuando terminamos de matar los 30 Yetis, la misión no nos dice que volvamos a Monsonir. Nos dice que sigamos hasta Birka. Avisarle a no sé quién que está todo bien con esos pilares. Con estos pilares. Entonces, cuando terminamos la misión, o sea, nos dice que vayamos a Birka. Este lugar ya lo conocimos, más o menos, pero tenemos que seguir camino por acá. Llegamos por primera vez a este lugar, a la ciudad, y nos hace hablar con el primer guardia acá. O quizá podría ser un NPC más central, digamos, que tengas que penetrar la ciudad, conocerla y llegar al núcleo. Y desde ahí que aparezca la nueva misión. Pero bueno, cuando terminamos esa misión, dice, ahora puedes teletransportarte y revivir en la ciudad de Birka. Y pasamos a nivel 18. Ahí aparece limpia el camino. Dice, mi socio llevará una caravana con objetos raros a la gran ciudad de Monsonir. Acá básicamente nos hace volver al pendiente de Keled, pero esta vez encararlo de forma diferente. Ya lo encaramos por acá una vez con osos, lo encaramos por acá para girar a la izquierda y esta vez lo encaramos por acá para matar Thrall. Thrall, nivel 19, 30. Y después volvemos a Birka a entregar la misión. Aparece Depredadores 2, la entrenadora de cazadores. Y nos pide obtener 35 cabezas de Thrall. Que dicen que los están matando a los osos. Que esos osos le daban carne al de Monsonir. En realidad al final es un conflicto, digamos, porque uno se está sacando la comida del otro. Bueno, y ahí pasamos a nivel 20. Acá aparece ataque anticipado. Tenemos que matar 35 orcos salvajes ya del otro lado, en Piedras Nevadas. 35, en este lugar solamente hay orco salvaje y oso pardo. Terminamos directamente a hablar con no sé quién. Y aparece el monumento oculto. Lo mismo, expulsa 35 orcos salvajes.
Terminamos, pasamos al nivel 22. Fíjense que acá, viste, en Alcius ya está más comprimido que Sirti, digamos. Acá ya los lugares del leveo ya abarcan 4 niveles, viste, como por necesidad, digamos. Acá, bueno, aparece Entre Pieles, que la saqué, bueno, la de Sirtis, que le pide 40 piel de oso pardo salvaje, otra vez en Piedras Nevadas. Bueno, ahí le pidió, bueno, este lugar al final abarca 3 niveles, no 4. Después, del 23 al 24 aparece la muerte de Tera, profanación, que necesita ayuda porque quieren enterrar a Tera y los orcos merodeador no la dejan, dicen que van a esperar ahí. Entonces nos dice que vayamos a Cumbres Boscosas, o sea, básicamente a este lugar, y eliminemos 40 orco merodeador 24. Es el guerrero 24, pero queda mejor que sea el orco merodeador porque está muy cerca de la nieve y justo el pelaje del merodeador combina con esa necesidad de abrigo de estar cerca de la nieve. Terminamos de matar los 40. Pasamos al 24 y aparece ataque anticipado 2. Otra vez no tengo tiempo para charla. Uno de nuestros exploradores divisó un nuevo contingente enemigo en la base de las montañas nevadas. No se tratan de simples rezagos, son orco merodeador, que son lo mismo. Directamente eliminar 40 orco merodeador. Cada vez me sale mejor. Y ahí con eso ya podemos pasar al 25. Que aparece desenterrando cadáveres. La misión la daría Falco de Monsonir. Tenemos que volver a Monsonir. Todavía solo nos mantuvimos en las 2 ciudades principales. ¿Has escuchado sobre la jauría de Melon salvaje? Han estado esperando en el camino de Vergun, esperando que algún viajero pase solo y sin que tenga la oportunidad de defenderse, devorarlo sin piedad. Un explorador reportó que los viajeros ya no se atreven a ir por ese camino. No los culpo, pero debo hacer algo al respecto. Nos hace ir al camino de Vergun acá, donde solo, o sea, a eliminar 45 Smilodon salvaje. Donde solo habría esos Smilodon. Cambiamos granoso, albino, granoso grande, licántropo y hurón por más Smilodon salvaje. Todo lleno de Smilodones. Pero igual no hay tanta criatura, así que va a quedar bien. Y ahí con eso ya pasamos al nivel 26. Y ahí aparece Limpia el Camino 2. La misión la da Perrol, armero de Monsonir. Y nos dice que en mi socio Dirk Shadow no sé qué de Gokstad llevará una caravana con objetos raros desde allá hacia aquí. Pero necesitamos que alguien despeje los Smilodon cazador que se encuentran en el camino de Vergun, esperando un cargamento justo como este. Y nos pide otra vez eliminar 45 Smilodon salvaje. Pero claro, nosotros fuimos hasta acá, matamos los primeros 45. Tiramos el TP a Monsonir. Apareció la misión Limpia el Camino. Tenemos que volver acá. Pero cuando terminamos de matar los 45, nos dice directamente hablar con el de Gokstad. Entonces tenemos que recorrer todo este camino por primera vez, atravesándolo, y llegar a tremendo pueblo ahí, re loco, de Gokstad. Y la ubicación de ese primer NPC está pensada. Cuando terminamos la misión aparece, ahora puedes teletransportarte y revivir en el pueblo de Gokstad. Entonces ahora aparece la misión Mata sin perforar de ahí. Obtener 45 cueros de oso pardo grande en alrededores de Gokstad. Acá estaría lleno de solamente oso pardo grande. Terminamos, entregamos la misión y aparece Limpia el Camino 3. Que necesita que alguien despeje los Thrall salvaje de ruinas de Vergun.
eliminando 50. Dice... Mi socio llevará una caravana con objetos raros a la ciudad de Monsonir. Claro, te hace ir a matar al coso y después te hace volver al mismo lugar. Y él mismo le va a avisar al otro socio de Oxtag que ya es seguro salir. Y acá aparece flechas para la Guerra Fría. La nueva misión la daría Bader Etinbreaker, un carpintero de Oxtag que está acá junto a su hermana, digamos, que tiene montado un mismo negocio. Dice, ¿ves esa tienda ridícula a mi izquierda? Digo, a mi derecha. La puso mi hermana solo para burlarse de mí. Dice que sus flechas vuelan más recto porque las hace con amor. Va, yo las hago con precisión, como debe ser. Pero me estoy quedando sin colmillos de oso blanco grande, y sin ellos no puedo armar ni una flecha más. Necesito que te dirijas a las ruinas de Bergardun, acá, donde esos oso blanco grande merodean como si fueran los dueños del hielo, y consigas 50 de sus colmillos. Con eso voy a tener suficientes materiales para fabricar arcos y municiones decentes. Y de paso dejar a mi hermana en ridículo, pero con estilo. Ese es un pelotudo, básicamente. Pero está bueno el texto. Directamente obtener 50 colmillos de oso blanco. Acá en las ruinas había solamente Thrall y los oso albino grande. En igual proporción, ¿no? Y cuando terminamos con eso, pasamos al nivel 30. Aparece limpia el camino 4. La misión la daría Uther Hammerhand, carpintero de Birka. O sea, terminamos acá, pasamos al nivel 30. Abrimos el mapa, la misión aparece en Birka. Nos teletransportamos, la agarramos. Y dice, mi socia Furgil llevará una caravana con objetos raros desde el pueblo de Hofstad hasta aquí, digamos. O sea, haciendo este camino. Pero necesitamos que alguien despeje los esqueletos gélidos arqueros que se encuentran ahí en las afueras de Hofstad. Nos pide que vayamos y eliminemos 55 esqueletos gélidos arqueros. Entonces, desde acá, con el caballo, agarramos y emprendemos viaje, ya sea por acá o por acá. Llegamos a esta zona y ya, o sea, ya desde acá nos aparece esto en amarillo, digamos. Apenas llegamos ya empezamos a matar esqueletos. 55. Que estaría lleno solamente con un Smilon silvestre, digamos, para los cazadores. Terminamos de matar y la misma misión nos dice que le avisemos a la socia que está en Hofstad. Que hablemos directamente con ella. Y estaba bien ubicada ahí adentro, en el núcleo del pueblo. Terminamos de hablar con ella y pasamos al nivel 31. Nuevo punto, ahora puedes teletransportarte y revivir en el pueblo de Hofstad. Y aparece contra nosotros mismos, que es una misión relacionada al Coliseo. ¿Quieres conocer la edificación más importante del reino? Para ello deberás dirigirte al norte y subir por el sendero que asciende a la ladera. Cuando llegues y contemples el gran Coliseo de Alcius, habla con su guardián Gregor y escucha sus palabras. Seguro tendrá alguna tarea para ti. Otro valiente que... O sea, directamente vamos primero al Coliseo. Cambiamos un poco de ritmo. Porque yo primero le puse eliminar primero los 55 y después hablar con el tipo del Coliseo. Pero es mejor, ya que ya matamos 55 de eso, hablamos con el coso, cambiamos un poco, vamos al Coliseo, hablamos con el tipo, que nos dice, otro valiente que no se deja intimidar por los cadáveres a su paso. Muchos vienen aquí buscando gloria. Respuesta, lo que ves ante ti no es solo piedra y sangre, el Coliseo es el corazón de Alcius y su propia maldición. Se dice que fue construido para honrar el valor y la fuerza. En esos muros no solo resonaron los gritos de guerreros, sino también los susurros del poder. Puedes sentirlo, aún vibra, aún se encuentran todos los habitantes de estas tierras. Ya que estás aquí, ayúdame eliminando 55 esqueletos gélidos arqueros que merodean por la zona. No queremos que criaturas muertas opaquen lo real de este lugar. Y ahí dice directamente eliminar otra vez 55 en el Coliseo de Hofstad. Pero los arrancamos partiendo desde acá, digamos. Todo por acá. Acá también hay cosas.
Bueno, los puede agarrar del lugar donde quiera. Total, hay bastantes. Y cuando terminamos, nos pide que hablemos con el de Hofstad, que nos dio la misión, y dice, así que lograste verlo, es magnífico, ¿verdad? Yo siempre que puedo disfruto de las batallas de allí. La sangre correr por la arena, la multitud y gritar como si la vida volviera a tener sentido. Hay algo en ese caos, algo que me sostiene. Y ahí empiezan la de las rocas rúnicas, del viento. Que creo que ahí es en Hofstad. Es lo mismo que ya hablamos en Sirtis, que la roca rúnica fue sellada y que tiene que ser liberada para que no se quede el viento y eso. Grifonita Guardián, acá rúnica de la tierra, golem de hielo Guardián, acá. Roca rúnica del fuego es Lich Guardián, como por acá, un lugar por acá. Y la roca rúnica del agua, por acá. Ahí empezamos del 40 al 50. Donde tenemos... Esto está repulido, o sea, la cantidad de manos que le di a esto como para dejarlo bien fue impresionante. No es que, o sea, no es que sino que simplemente el tiempo y pasadas hasta que quedó perfecto. No sé si perfecto, pero quedó muy bien, digamos, como una base. Entonces acá desde el 40 ya arrancamos en mesetas nevadas. Acá, Tral de Esclavo, en Milo, Oso Blanco, Lobo Blanco, Bosque del Viento Helado, Oso Pardo, Orco Merodeador, Goblor Guardia, Hombre Lobo, Lobo Oscuro y dejamos Grifonita Sabio. Pradera de la Muralla junto a... Pradera de la Muralla junto a... Bueno, a Playa de Burrun Sahasur. Las dos opciones. Tenemos Orco Salvaje, el que dijimos con el hacha grande y tamaño de Orco Capitán. Goblor Hechicero, pero el Goblor, digamos, el azul, no el Goblin. Lobo Oscuro, Lobo Oscuro Salvaje 45. Y acá en la playa tenemos solamente Saurio Grande. Golem, Quelonte, Capitán. Bueno, el Quelonte Oscuro, lo vi medio raro el Quelonte Oscuro. Quizás se le puede dejar... Bueno, no importa eso. Solo cambié todo por Saurio Grande. Porque pude al final respetar que en el reino de Alcius solo hay criaturas de Alcius, digamos. No hay un solo golem de piedra, no hay un solo orco de Sirtis. Ah, eso me olvidé de decir. Que los orcos en Alcius y Ignis, en Alcius y Sirtis son iguales, pero los de Alcius tienen color piel, digamos, en vez del color verde de Sirtis. Pero son básicamente iguales. Bueno, entonces en las playas de Alcius están los saurios, en los comodos y salamandras en Ignis y los lagartos en Sirtis. No hay ni quelonte verde en Ignis, ni quelonte verde en ninguna playa de Alcius, ni nada de eso. Bueno, Gelulán. Acá tenemos Capitán Orco, Diente de Sable Salvaje, Lobo Oscuro Ancestral. Y tenemos Serpiente Real Pequeña. Que la serpiente blanca es la serpiente normal verde. Que debe estar...
Acá, fíjense, esa es la serpiente verde de Sirtis. Y en esa misma estructura se le pone un blanco así, digamos, para representar la serpiente, pero de Alcius. También habría tipo algo así, digamos, medio azulado. Variarían blanco y ese para los de Alcius. Eso sería la serpiente real pequeña. Creo que también hay una cobra real pequeña. Una cobra real. También es blanca. Y después, por último, bosque de Vinland. Acá, 48, 50. Orco de infantería. Oso pardo. Hombre lobo. Goblor guardia. Lobo oscuro. Y bueno, y ahí ya pasamos a 50. Desde acá, bueno, Risco Norte. Tral gigante. Bueno, básicamente, si quieren, ahí está más o menos. Tral gigante. Bueno, lo voy a terminar así, lo termino. Risco Norte, ¿dónde está Risco Norte? Ah, acá. Esto es la parte helada, digamos. Tenemos Tral gigante. El troll gigante. O el Toltar gigante, pero en su versión azul. 51. Oso blanco ancestral 51. Esmirón feroz y Yeti bestial. Eso está ahí y puedes agarrar criaturas copadas, digamos. Pero la clave de 50-52 es acceso a la península acá, alrededor de Agerborg, con orco de infantería también 51. Hay dos, el 51 y el 49. Diente de sable salvaje, serpiente real grande ya. Y acá tenemos serpiente real grande, orco de infantería, dejamos lobo oscuro feroz. Y bosque pétreo se le suma. Acá. A este y este, bosque pétreo. Donde tenemos la serpiente, orco de infantería y diente de sable ancestral. Después de 52 a 54 ya arrancamos en cruce de pinos. Con oso pardo feroz, serpiente real ancestral, orco guerrero élite y hombre lobo bestial. Alrededores de Trelleborg, lo mismo, serpiente, oso, orco, y también le agregamos el bosque del cementerio. Acá, con orco, oso, Lord Lich 53, que ya le está dando una información de que está cerca del cementerio. Y serpiente real ancestral. Ahí ya empezamos con 54 a 56. Puente de los Pinos Oestes, acá. Tenemos serpiente real enorme. Acá estaba limitado de criaturas, entonces la serpiente tomó buena forma en todos los niveles. Fue una buena variante, digamos, porque si no, no tenía muchas variantes. Acá entonces tenemos la serpiente, el lobo oscuro y el hombre lobo ancestral. Praderas oeste. Acá tenemos la serpiente y dientes de sable silvestre 55. Playa de Trelleborg también le sumamos a ese leveo 54 y 56 con saurio gigante nivel 55. Cambiamos Quelonte, Aquantis y saurio gigante por el saurio gigante pero 55. Después empezamos con 56-58. Ya Monte del Cráter acá. Tenemos lobo oscuro, hombre lobo, dejamos grifo ancestral, Valle del Cráter ahí. Esto sería una continuidad de leveo. Cambiamos todo por oso pardo ancestral. Es tipo lo mismo de tierra de osos. O sea, si estás en Monte Cráter, pasás por acá, seguís matando criaturas normales de pasada. Y podés también venir a este lugar, al Monte de la Muralla, donde te seguís encontrando con osos, con grifo, con hombre lobo y con lobo oscuro. Y a eso también se le agrega Pradera de los Orcos con orco guardia, o sea,
además de los orcos guardia del campamento, hay orcos por acá, alrededor. No quería poner el golem de Sirtis. Y tenemos los dos dientes de sable nivel 57. Y esos son todas las áreas de nivel 56 y 58. Y por último, 58-60 tenemos el cementerio, donde solo salen zombies necróticos desde el piso con buen respawn. Península de Alcius. Acá, bueno, tenemos lobo blanco bestial 60, tigre blanco 60. Dejamos el Smilodon, el Thrall, acantilado norte. Oso blanco gigante, yeti bestial gigante, acantilados de cristal. Acá tenemos cambiamos yeti gigante y serpiente espectral por todos golem de cristal. Lo que pasa acá es que la idea es ponerle, acá se creó una nueva playa de cristal y la idea es que esa playa dé toda la vuelta por acá. Y acá también conecte así. Y haya un acceso por acá arriba. Y tenga circulación, digamos, que la península no se cierre. Porque cuando se cierra, se termina cerrando el lugar y no es divertido ni fluido ni para el que le vea ni para el que quiere ir a cazar ahí, digamos. En cambio, en Sirtis se siente recopado poder dar la vuelta, digamos. Imagínense que venimos por acá, entramos acá, esto se hace una playa en vez de un acantilado. Podés tocar el agua, todo re loco, o sea, como acá, de la playa de cristal, y podrías dar toda la vuelta. Si se necesita romper acá, se rompe. Pero lo importante es que se pueda dar toda la vuelta para generar esa circulación de aire, digamos. Después tenemos Pinar sureste, que es acá. Oso pardo bestial. Diente de sable bestial. Todos estos niveles 60 son opciones para el cazador. Cobra real gigante. Lobo oscuro bestial 60 y orco jefe 60. Puente de los pinos acá también. Diente de sable. León blanco bestial. Tipo así. Y de este lado teníamos la cobra, pero acá también tenemos la serpiente real gigante 60. Orco jefe y eso. Cambiamos el Smilodon gigante nuevo por león blanco bestial y a los Smilodon bestial por leona bestial 60. Bueno, y me quedaría solamente Ignis, digo. Que básicamente lo que tenemos bueno, acá llegás y tenés los escarabajos esos que están ahí, te están esperando y están interponiéndose en el camino. Los ponemos acá fijos, que mate 5 de esos y listo. Y que hable con este. Acá no tenés que bajar con la antorcha. Solamente te pide que hables con el primer guardia de la aldea. Bueno, y ya en el nivel 4 aparece el puerto directamente. Obtenemos la montura, aparece el puerto. Y acá es interesante porque... A ver si tengo una imagen. Ignis. Ay, qué mala leche. Hasta la zona de iniciación. Bueno. La cosa es que te aparece el puerto. Y la misión te dice directamente que elimines primero 10 escarabajos negro pequeño en la parte verde de esa primera parte que nos encontramos. El valle verde, donde solamente habría escarabajo negro pequeño, nivel 4.
te dice que mates primero 10 y después que hables con Fares, que es el tipo que está en los barcos. Y llegas, hablas con él y ya pasas a nivel 5. Y ahí aparece solamente salamandras, que te la da él también. Que te pide que vayas a la playa nueva y mates 10 salamandras pequeñas. Cambiamos todo, zombie pirata y octoporas diminutas. Sacamos todos los barriles y eso. Eliminamos todos los barriles. Ponemos todo el área con las salamandras solamente. Y ahí nos terminamos de matar los 10. Tenemos que volver a hablar con Fares. Y pasamos a nivel 6. Desde ahí tiramos el TP a la aldea. Aparece la mina. Acá nos pide que viajemos a la mina de hierro. Bueno, eso hay que pulirlo ahí. Bueno, nos pide que viajemos a la mina de hierro. Y cuando llegamos, ya nos pide matar 10 esqueletos mineros. Y después eliminar a la Lich Barucán. No tenemos que hacer nada de los explosivos ni nada de eso. Todos estos cosas estarían ahí. El Lich acá fijo. Estos cosos ahí en el piso. Todo esto lo eliminamos. Esto también. Y en ese lugar cambiamos solamente los escarabajos negros por más esqueletos mineros. Y dejamos los escarabajos negros. Entonces matamos los 10 esqueletos mineros. Matamos al Lich Barucán. Volvemos al pueblo. Hablamos con Aral. Y él nos dice que ya vayamos a la siguiente aldea, digamos. Hablar con el guardia de la siguiente aldea. Llegamos a la segunda aldea y ya pasamos a nivel 7. Y aparece solamente solamente la torre. Acá básicamente te hace llegar a Mirador, llegar a la Torre del Mago, a hablar con Khalil. Y él te da un texto, no sé qué, y te dice directamente eliminar 15 esqueletos carcomidos. Fíjense, allá está la torre del mago. Entramos, hablamos con él, y cuando apenas hablamos con él ya nos pide matar 15 esqueletos carcomidos, que esos estarían distribuidos en este lugar. Todo por acá. No hace falta ir hasta acá, hasta los grifos. Esos grifos son también más esqueletos carcomidos. Ya desde que salí de la torre ya empezás a matarlos. Podés doblar para acá o para allá. Terminás de matarlos y tenés que volver a la torre del mago. Y ahí ya está, ya terminás la misión. Y pasamos al nivel 8. Tenemos que tirar el TP para la aldea. Aparece el campamento Goltar. Con sus Goltar guerrero distribuidos así. Y después matamos a Kraktar. Terminamos, tiramos TP a la aldea. Y aparecen las voces del monumento, que nos hace ir al monumento de Alahel, que está lleno de... cambiamos las tarántulas y las víboras diminutas por esqueleto viejo en las arterias. Y en el monumento también tarántulas y gárgolas oscuras por más esqueleto viejo. Y ahí nos hace matar 15. Pasamos a nivel 10, camino a Altaruk. Tenemos 20, a ver si ahora sí aparece.
Ignis. Bueno, ahora sí. Bueno, llegamos a Altaruk. Aparece... necesito 20 colmillos de víbora de coral pequeña. Acá. Gárgola ignea. Acá. Desafiando la muerte. 20 esqueletos. Por acá. 25 dientes afilados de hiena. Al frente, acá. Golem del desierto pequeño. También al frente. Garras aguzadas de igneo. Están junto a las gárgolas acá. Armas naturales 6. Glándula de fuego de golem de magma. Nos hace ir por primera vez a la zona volcánica. Acá, donde habría golem de magma. Nivel... nivel 16. Que la utiliza el herrero para no sé qué de las armas. Contra nosotros mismos en Altaruk nos hace ir al Coliseo. Y nos dice lo mismo de... y ahí llegamos a... ¿Cómo se llama el lugar? A Monte de la Arena. Y tenemos que matar 30 esqueletos esclavos. O sea, cambiamos zombie ancestral, esqueleto ancestral, lich putrefacto y lich por esqueleto esclavo nivel 18. Escudo grande de metal y espada dentada, sin armaduras ni yelmo. 30. Matamos a los 30, hablamos con Remia, no sé, que nos dice algo. Y tenemos que hablar con Tyr en Altaruk para terminar misión. Pasamos al nivel 18. El artesano nos hace ir y obtener roca mágica grande de golem del desierto pequeño. Acá en desierto central. Eh, 30. TP a Altaruk. Terminamos, pasamos al nivel 19. Limpia el camino. Acá nos hace matar 35 Toltar joven de acá. Y nos dice que después sigamos a Medenet directamente. Y ahí conocemos la ciudad por primera vez. Desde acá aparece momificado. Que nos pide 35 vendas de guardia de la tumba en Arenas Oeste. Volvemos, pasamos de nivel. La caravana varados en el desierto. Desde Medenet nos dice que vayamos acá a la caravana. Y en la I nos piden que... consigamos 35 dientes afilados de Toltar. Nivel 22. Estos Toltar son los que están en la manada acá. Que son una banda y que tienen tremendo respawn. Los terminamos de matar y le damos los dientes afilados para que arreglen la carreta y eso. Volvemos a Medenet, pasamos de nivel a 22. El cetro de Idrich, que esta misión es de Altaruk, pero la ponemos en Medenet. Nos dice que vayamos y eliminemos 40 Toltar también. Tuki. Y después matemos el Toltar jefe para obtener el cetro de Idrich. Volvemos a Medenet, le entregamos el cetro. Bueno, y ahí terminamos, pasamos a nivel 23. Y acá tenemos que ir a Altaruk, agarrar limpia el camino 2. Dice que un socio va a llevar objetos raros al pueblo de Alajed. Y tenemos que despejar las panteras del valle de Alajed, digamos. La primera. Ahí estaría lleno de panteras, nivel 24. Las matamos, seguimos derecho al pueblo por primera vez. Pasamos a nivel 24, entregamos la misión, pasamos al nivel 24. Y aparece restos de un naufragio. Que nos hace ir a la playa, ahí abajo, donde solamente habría Cómodo pequeño.
Solamente habría como pequeño, eliminamos los 40, subimos, tiramos la misión, pasamos al nivel 25. Desde ahí tenemos que volver a Medenet, aparece tu maldición, la victoria, que está copado el texto. Nos dice directamente eliminar 45 guineo desquiciado del Arenas Oeste. Volvemos, pasamos de nivel al 26 y ya aparece limpia el camino 3. Desde Medenet. Dice que tenemos que despejar a las hienas adultas que hay afuera de Melekethi para que la caravana llegue al pueblo. Entonces básicamente desde acá salimos para allá. Para la gente. Salimos para allá. Tenemos que matar a las hienas y entrar. Cuando terminamos de matar, entramos al pueblo. Al pueblo de Melekethi. Bien. Desde el pueblo de Melekethi aparece viaje al cañón. Tenemos que ir acá a el cañón norte, 45 salamandra adulta. Volvemos, viaje al cañón 2. Tenemos que ir acá al cañón sur con 50 lobo dorado ancestral. Volvemos, pasamos a nivel 29. Corazón de magma. Esa misión aparece acá en Medenet. Nos pide que obtengamos, o sea, nos hace ir a la zona volcánica, interactuamos con una planta roja y después nos pide 50 sangre de hiena oscura, nivel 30. Que básicamente la hiena... Bueno, hasta acá tendría que ser de una determinada manera esa hiena. Tiene que ser copada a nivel 30 y hay que matar 50. En esa zona volcánica solamente habría hiena oscura y los golem de magma a nivel 16. Pasamos, volvemos a Medenet. Pasamos a nivel 30 y aparece en Alahad la piel del abismo, que nos hace ir de nuevo a zona volcánica y matar 55 para obtener piel de la hiena oscura. Y por último ahí también en Alahad aparece los bosques de Alexia y nos pide que acá, o sea, tenemos que ir hasta acá a hablar con Alexia y desde acá tenemos que matar 55 orcognita joven. Es puro orcognita joven con las panteras adultas, digamos, que hacen como fauna, digamos. Y ahí ya empieza la roca rúnica del viento. Todo ahí, tuki tuki, hasta el 40. Y bueno, después está del 40 al 42. Y todo eso, digamos, del 50 al 52. Hasta el 60. Bueno. Básicamente eso sería todo lo que es leveo. Y las cosas generales que compartí al principio. Así que... no hay... O sea, hay más cosas obviamente, pero... Eso básicamente sería todo lo que se refiere a leveo. Y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme. Comentarios, lo que sea. Y nos estaremos viendo en ZG o en otro video. Abrazo grande y nos vemos. Aguanta el reino.